Hola, ¿qué tal? Buenos días a quienes nos escuchan el día de hoy. Estamos muy contentas de recibir al doctor Oscar Montiel, que voy a brevemente leer una semblanza para que conozcan quién es y después haremos paso a su presentación del día de hoy que se llama Elementos para comprender la violencia masculina y claves para su erradicación, que organizamos desde el Centro de Estudios Antropológicos con motivo del 25N y las diversas actividades que se han estado realizando en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en particular en el Centro de Estudios Antropológicos. En esta ocasión, como les decía, invitamos al doctor Oscar Montiel de la Universidad de Tlaxcala a que nos dé una plática que nos parece fundamental en los temas de violencia de género y violencia contra las mujeres, conocer pues también cómo comprender, cómo entender la violencia masculina, creo que es un factor muy necesario. Entonces, voy a leer, antes de darle la palabra al doctor, una semblanza. El doctor Oscar Montiel es doctor en antropología por el CIESA Ciudad de México y se ha consolidado como un académico y experto en trabajos con rigor analítico sobre violencia de género, la trata de personas, dos de los desafíos más complejos y urgentes en el panorama social de México. Su perfil profesional es de importancia estratégica porque su investigación no solo documenta estas problemáticas, sino que ofrece marcos teóricos innovadores y soluciones prácticas que construyen políticas públicas y estrategias de intervención. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y ha dedicado su carrera al estudio sobre la prostitución, la trata de personas, las masculinidades y la violencia contra las mujeres. Tiene diversas producciones académicas de impacto nacional e internacional y bueno, y se ha mantenido en estas líneas de investigación que les acabo de mencionar. Em, bueno, y así pues tiene diversos también reconocimientos sobre estos temas, específicamente en combate contra la violencia de género y la trata de personas en América Latina. Y bueno, esta trayectoria académica pues nos parece realmente importante y relevante y le agradecemos mucho su participación en esta conferencia y estaremos muy atentas a lo que nos comente. Haremos también una ronda después de tu participación, Oscar. Haremos una ronda de preguntas a quienes nos acompañan en la transmisión en vivo, ya sea en YouTube o en Facebook. Estaremos atentas a las preguntas que surjan y bueno, y lo que nosotras también queramos compartir contigo. Bueno, pues sin más, te damos la bienvenida, te agradecemos nuevamente y pues escuchamos tu intervención. Muchas gracias, estimada Frida. Muchas gracias por la invitación y lamentablemente no podemos estar presencial por diversas cuestiones. Creo que estos temas sí necesitan una mediación como del estarnos viendo en no solo vernos los rostros, sino en esto que es el lenguaje emocional, que tú también trabajas mucho. Creo que una de las claves que podemos nosotros tener de este trabajo que tenemos sobre las violencias es que si no hay una educación emocional, poco se puede hacer para erradicar las violencias. Entonces, yo quisiera compartir cuatro momentos esta presentación. Primero, trazar como una primera parte que tiene que ver con mi trabajo en la maestría, que ser que fue sobre investigar el modus operandi de un fenómeno muy conocido en México sobre producción de proxenetas. Después, en un segundo momento, explicaré cómo ese mismo trabajo me llevó a entender cómo surge un oficio tan particular, el oficio de padrote, y relacionado con una tradición muy particular, la producción de padrotes. Luego haré un encuadre de tipo emocional con cómo todos estos trabajos de investigación, si no se trabaja en la parte corporal y emocional, el sistema nos come, literal, ¿no? Entonces voy a describir a partir de un artículo que escribí sobre la construcción del ser intelectual. Y finalmente, en un último momento, todo esto, todas estas cosas de investigación que realicé y del trabajo personal de construcción de violencia masculina, cómo se aterriza o aterrizo en la construcción de un modelo para prevenir la violencia. Entonces, primero decir que esta investigación
que hice primero en maestría, que se llamó Trata de Personas, Padrotes y Modus Operandi, tiene que ver con como con esos mitos que se tejen alrededor de que los proxenetas son delincuentes aislados y que son unas distorsiones de la realidad que tienen que ver más con sociopatías, psicopatías, y que la investigación me lleva a descubrir es que es parte de un oficio, es decir, una forma de aprendizaje muy sofisticado se tiene en el sur del estado de Tlaxcala, ¿no? Entonces, es un proceso muy estructurado, una forma en cómo se construye lo que yo llamo la pedagogía de la explotación, con pasos muy importantes para la construcción de estos hombres. Una de las cosas que primero tuve que analizar es la construcción del lenguaje, es decir, cómo ellos conceptualizan lo que hacen como un oficio, y para decir que era un oficio, primero ellos me explican pues qué es el oficio, ¿no? Y tienen palabras muy sencillas para describirlo. Pues es que cuando andas en esto, te andas moviendo, ¿no? Entonces, la teoría del saber moverse, ¿no? Es muy sencillo de explicar. Me decían, te mueves para buscar mercancía, te mueves para colocar la mercancía y te mueves para que no te roben la mercancía. Es decir, cómo estos hombres en colectivo construyeron un lenguaje para describir la forma de reclutar a las mujeres, ¿no? Cuando se habla de mover mercancías, es mover mujeres, mover ganado. Entonces, todas estas partes importantes del saber moverse como una teoría filosófica de cómo se va a construir un hombre, o cómo se van a construir hombres especializados en reclutar, trasladar y explotar mujeres. Entonces, estas reglas del juego se transmiten de los maestros iniciadores a los neófitos, a los que desean ser, los que aspiran a ser padrotes. Y entonces una de las primeras cosas que descubro en este trabajo, aparte del lenguaje, el saber moverse, es la construcción de otra palabra muy importante, que es ser bien verbo, es decir, cómo los hombres maestros les enseñan a los nuevos eh, aprendices la forma en cómo deben hablar, ¿no? Una forma especializada de la palabra, es decir, el ser bien verbo, ser labioso, ¿no? Utilizar la labia, tiene que ver con trucos muy específicos que desarrollan para poner en el centro de su estrategia para reclutar a la persona, ¿no? Es decir, en este caso a las mujeres, es decir, cómo van construyendo un lenguaje específico para hablarle a las mujeres, y cómo van construyendo también una forma de salirse de los modelos construidos hegemónicamente, ¿no? Ellos me decían, me compartían, pues tienes que ser mejor que el otro y que el otro, o que aquel. Es decir, cómo se va construyendo una forma de seducción de las mujeres. Por ejemplo, ellos me decían, si tú te vas a acercar con una mujer, no llegues a preguntarle que si estudia o trabaja, que a qué hora sale por el pan, que qué bonita, ¿no? Es decir, se van a construir un lenguaje que tiene que ver con salirse del esquema tradicional de seducción y acercamiento a las mujeres. Entonces, se construyen como hombres que van a pedir un favor. Por ejemplo, uno de los ejemplos que pongo cuando doy capacitaciones del modus operandi es, pensemos en la Alameda Central de Ciudad de México. Entonces, hay muchos hombres, mujeres transitan, y entonces cuando un proxeneta está reclutando, él puede llegar a acercarse con una mujer y decirle, oye, discúlpame, estoy perdido, y fíjate que estoy buscando un negocio en donde venden zapatos. Es que el señor es mi proveedor. Es decir, van creando un lenguaje hasta tartamudeando para sentirse vulnerables, para construirse como vulnerables. Y entonces ahí lo que me explicaban ellos es romper todos los red flags que dicen, ¿no? Todas estas cosas de alarma que se instalan en las mujeres. A las mujeres, cuando se les dice cuídate, se van construyendo imágenes del hombre seductor, del hombre que es acosador, lascivo. Es decir, hay una imagen construida muy tradicional de que cuídate de aquellos hombres que solo se quedarán a acostar contigo o a abusar de ti, ¿no? Entonces, todas esas frases que les dije, a qué hora sales por el pan, estudias o trabajas,
se quitan para poner al hombre, para que se ponga el hombre como un ser vulnerable que busca la protección y ayuda de alguien, en este caso de esa mujer. Entonces, cuando se rompen todas estas barreras, ¿no? Del cuídate, entonces se abre una ventana de posibilidad, ¿no? Y entonces esta ventana de posibilidades, la chava pues lo mira de arriba abajo, no despierta sospechas y le dice, ah, bueno, mira, es muy fácil, tu dirección está muy cerca, mira, vas una cuadra para allá, doblas dos a la izquierda, es decir, le da toda la información, ¿no? Entonces se rompe este primer círculo. Pero antes de esto, una de las cosas que desarrollan los proxenetas es cómo van a acercarse a la mujer, ¿no? Es decir, hacen un diagnóstico cultural y personal, es decir, perfilan a las víctimas. Entonces, ellos, antes de acercarse, ya tienen ya tienen perfilado el comportamiento de las mujeres en algo que desarrollan ellos, que es la lectura emocional y corporal, ¿no? Entonces, explico rápidamente esto. Una primera regla del oficio que tienen ellos es matar el sentimiento. Es un proceso pedagógico, ¿no? Pedagógico emocional que tiene que ver con cómo sus maestros iniciadores provocan un riesgo fatal en ellos, ¿no? Vinculado siempre al amor, ¿no? Entonces, rápidamente les explico que, por ejemplo, ellos, cuando se inician los nuevos padrotes desde los 15 a los 18 años más o menos, entonces, se tiene que construir el principio de misoginia. Para construir el principio de misoginia, tienen que empezar a reclutar en una chava y una chava de la cual se la enamoran, la primera, la segunda chava que reclutan. Y entonces muchas de las veces estos hombres piensan, hombres jóvenes piensan, pues no, es que yo la quiero mucho. Es decir, en la construcción pedagógica del oficio de padrote, se tiene que erradicar la forma tradicional del amor, ¿no? Del amor romántico y todas estas cosas que también en los hombres opera. Entonces, este hombre neófito, con la primera, segunda, una de las primeras mujeres a las que recluta, se puede llegar a enamorar, ¿no? Y entonces teje como la utopía de vamos a alargarnos y dejar todo esto porque yo te amo, no sé qué, y luego los hombres, los padrotes iniciadores se dan cuenta que pues está yendo, ¿no? De la red y entonces lo que provocan es que un conflicto entre ellos, ¿no? Entonces en un caso documentado que tengo, estos chavos se iban a ir pues se iban a largar para dejar el oficio y entonces planean la fuga un sábado, el padrote ya tiene las maletas y todo, pero no llega su esposa, mujer prostituida, y entonces pasa uno, dos, tres días y no llega, y la busca y no la encuentra, y el tercer día llega y lo que primero que ven ella es que trae chupetones en el cuello, ¿no? Y entonces eso le enciende, ¿no? Los celos y todo, y dice, ¿cómo es posible que tú sabes que tú no tienes ni que besar a los clientes? ¿Cómo es posible que traigas esas cosas? Y le quita la blusa y está toda chupetea en el cuerpo y entonces empieza a golpearla, ¿no? Empieza a golpearla y al final no la mata, es un caso real. Y le dice, mejor vete, no quiero dejar huellas en ti de este hombre violento que puedo ser. Y la mujer huye y se va, ¿no? Proceso siguiente, el hombre se mete al alcohol, las drogas, ¿no? Una decepción amorosa impresionante. Es ahí cuando tocan fondo, y tocar fondo tiene la explicación en cómo matan el sentimiento. Entonces, los mejores terapeutas cuando este hombre está al borde del abismo, tocando fondo, pues son sus maestros y sus maestros le dan las manos, lo sacan y le dicen, te dijimos que con estas mujeres, ¿no? Pues no, no, ni todo el dinero, ni todo el amor, las mujeres son traicioneras y van construyendo un discurso en torno a la mujer traicionera que solo sirve en ese caso de ese perfil de mujeres para ser explotadas, para meterlas a la prostitución. Y entonces el hombre, al matar el sentimiento, se hace consciente de las emociones y este proceso es importante para entenderlos, para entender, sobre todo una de las primeras cosas que tenemos que entender es cómo se hacen conscientes. Hay una autocoacción emocional, es decir, son conscientes de las emociones y los sentimientos que pueden provocar las relaciones sociales, en este caso las relaciones de amor. Y entonces al hacerse conscientes, ¿no?
ellos hacen un proceso, ¿no? de autocorrección emocional que después, siendo conscientes de sus emociones, las van a interpretar. Por eso son tan buenos actores, ¿no? Decía uno de ellos, en este oficio tienes que ser mejor que un actor, ¿no? Es decir, los actores se pueden poner gotitas si están llorando, ¿no? Aquí dicen ellos, te tienen que salir las de cocodrilo. Es decir, cuando tienes que fingir alegría, la finges, y cuando tienes que fingir tristeza, la finges, y te tienen que salir las lágrimas para que sea real lo que sientan las personas con las que interactúas. Entonces, ese es el primer proceso, ser consciente, pero también otro de los procesos muy importantes en este autodisciplinamiento corporal y emocional tiene otro beneficio para ellos, y el beneficio es la lectura corporal y emocional. Es decir, cuando ellos se hacen conscientes de sus emociones, también se hacen conscientes de las emociones de las otras personas, ¿no? Y entonces el matar el sentimiento tiene dobles beneficios, el personal y para hacer una lectura corporal. Regresando al ejemplo de la Alameda, entonces ya con estos elementos de lectura corporal, antes de acercarse a la chava, él ya va a saber si es de una región indígena, ¿no? Si es de un medio rural, urbano, y sobre todo va a saber lo que ellos llaman, cuando uno, dicen ellos, cuando uno se acerca a reclutar a una chava, tiene que saber de qué pie cojea, ¿no? Y para saber de qué pie cojea, ellos van a construir un bastón a la medida. Entonces, en este sentido, por ejemplo, ¿no? Pueden llegar y decir, está una chava sentada en la banca, y si esta chava está como muy nerviosa y viendo el reloj mucho, entonces ellos ya saben que está esperando a alguien, posiblemente un novio que no llegó, o si están muy nerviosas, se están comiendo las uñas, se están tronando los dedos. Es decir, ellos ya saben si tiene problemas económicos, amorosos, incluso de violencia sexual, ¿no? Entonces, en este ejemplo, no puede ser tan rápida la dramatización. Eso es como más en un rollo de tallerear en presencial. Pues luego, ¿no? Ya viendo esto, por ejemplo, si ven una chiquilla, una chava de 14 15 años, mordiéndose las uñas y tronándose los dedos, entonces el diagnóstico que tienen es que esta chava ha tenido o posiblemente abuso sexual, y pues que quiere salirse de su casa, ¿no? Entonces tiene como problemas económicos y sexuales. Entonces, lo que hacen es, después de que les dio la dirección y todo, le dicen, oye, amiga, muchas gracias por ayudarme, pues quisiera, pues si me puedo sentar un momento contigo, todavía no es la hora de la cita, tengo media hora. Y entonces en esa media hora se sientan, y entonces él va a decir, híjole, qué dura es la vida, ¿no? Fíjate, yo tengo una hermanita que se parece mucho a ti, y cuando ella tiene problemas, pues tiene las mismas actitudes que tú. Entonces, pues yo lo que hago solo es decir, pues te escucho, hermanita, ¿no? Cuéntame tus problemas. Y dice, pues a veces, pues la vida y la sociedad es tan mala que ni nos escuchan. Entonces, si te sirve de algo, pues puedo escucharte. Y entonces, al escuchar, o sea, ellos parten de la idea que hay un círculo, ¿no? Un círculo vicioso, que las chicas no pueden contarle sus problemas ni a las amigas porque son rechismosas, o a los padres porque no los van a entender, y mucho menos a sus maestros, ¿no? Entonces esa es la ventaja del sistema proxeneta, que hay una caja de Pandora, ¿no? De las emociones concentradas en las víctimas, que cuando ellos, ¿no? Hacen esta llave y abren esa cajita, entonces las mujeres empiezan a contarles y narrarles todo, ¿no? Y entonces ellos con esa información van a construir un teatro, ¿no? Entonces van a identificar si quieren huir de casa, si quieren un trabajo, y entonces al momento que están escuchando, porque estas son psicólogos y antropólogos, están ya planeando, y son escritores de libretos, ¿no? Escriben un guión para decir, bueno, entonces quiere huir, yo voy a decir que voy a ir, o si la decepcionó, depende de lo que le va a contar la chava, ellos van a construir un guión para actuar un teatro y después reclutarla. Y ahí se conecta muy bien con otra forma de la cultura, es decir, también son antropólogos. Ellos van a decir, bueno, fuguémonos, ¿no? Si tú quieres salir de tu casa, nos fugamos, o inician una relación afectiva, o le ofrecen trabajo. Pero en este rollo de los guiones culturales, ¿no? La misma cultura le da a los proxenetas la vía
la vía idónea para llevarse a las mujeres, ¿no? Entonces, pueden decir, bueno, pues nos largamos. Y entonces si hay un guión cultural, ¿no? Recuerden que nos podemos casar, ¿no? Civil o religiosamente, pero también hay una forma cultural de se fugaron, ¿no? Se robó la novia, ¿no? La fuga concertada. Y entonces ellos lo hacen así, se llevan a la chava y pues empiezan una relación juntos y todo. Y para desactivar todas las líneas de búsqueda, y esto es real, ¿no? Entonces le dicen sí, ya saben que los andan buscando por el protocolo ALBA y estos protocolos de búsqueda de las niñas. Entonces, si ellos le dicen a la chica, ¿sabes qué? Háblele a tu mamá. Dile que te fuiste de casa porque ya no aguantas la violencia, porque te golpea mucho, porque tu padrastro quiso cualquier cosa que le digan y dile que te fuiste conmigo, me la pasas y yo digo que sí, pues que ya nos fuimos a hacernos la vida y que nos fuimos a Tijuana, que estamos trabajando para casarnos, bla, bla, bla. Es decir, van a desestructurar toda esta forma de búsqueda. Y entonces, cuando la señora, digamos que ya tiene 15 días buscando a su hija con estos protocolos, y entonces va y le dice al Ministerio Público o al fiscal, ¿sabe qué? Pues es que me acaban de hablar, ¿no? Ah, bueno, señora, pues ya no se preocupe, ya apareció, ¿no? No es como de esas señoras que andan buscando y años y no encuentran a sus hijas. De gracias a Dios que ya sabe dónde está. Además, se fue con el novio, ¿no? Entonces, él se fue con el novio, desactiva todas las líneas de búsqueda, ¿no? Entonces, en ese caso, los proxenetas son psicólogos, son antropólogos, son abogados, ¿no? Es decir, sí tejen una estrategia muy perversa para poder hacer este proceso, ¿no? Entonces, este modus operandi, como les decía, pues es estas formas de reclutamiento, ¿no? Del robo de la novia, este, como también usan sus vínculos familiares para tejer teatros, ¿no? Es decir, llegan a su casa, a la casa de los padrotes y les dice a la chava, pues esta es mi familia, mira, me van a apoyar, viven 1, 2 o 3 meses juntos mientras él sigue explotando a otras mujeres, ¿no? O sea, se conectan fases de un padrote que ya está prostituyendo a otras mujeres, pero sigue reclutando. Y entonces la nueva se queda en la casa de los padres y entonces vive bien como esta luna de miel del hombre que la sacó de ese círculos de violencia de casa y que le está dando una forma de vida diferente, ¿no? Estos castillos en el aire que les construyen sí son reales en términos de la construcción de los teatros, ¿no? Y entonces cuando en algún momento ya tiene que prostituirla, le dice, ¿sabes qué? Pues fíjate, mis papás me están apoyando para que inicie negocio en Tijuana vendiendo zapatos, cualquier tipo de cosas y entonces ellos dicen, pues, ¿sabes qué? Te dejo aquí en la casa de mis padres, yo voy a buscar, pues, hacer, ¿no? Pues buscar eso para tener dinero, hacer nuestra casita. Y entonces él se va a ir solo, pero la chava dice, no, pues es que esos 3 meses que hemos vivido juntos, tú nomás vienes cada 15 días, cada 20 días, y yo te quiero mucho y tú has hecho mucho por mí, yo quiero irme contigo, no. Y él se opone y ella insiste, y al final, ¿no? Él hace creer a ella que ganó, ¿no? Que sí lo convenció y se van juntos, llegan a Tijuana. El primer día él sale a vender sus zapatos y que no sé qué, y lo asalta, ¿no? Entonces llega por la noche a decir, ¿sabes qué? Y ahí es cuando entra esta actuación. Primero está como no quiere hablar y luego cuando ya empieza a hablar, empieza como un monólogo diciendo, la vida me ha tratado mal, me robaron, me asaltaron, mis padres han confiado en mí, no quiero darles nada pues, que se sientan decepcionados de mí y yo voy a demostrarles que sí puedo. Y entonces en este monólogo la chava pues entra en una crisis existencial porque dice, pues, ¿qué puedo hacer por él, no? Un hombre tan fuerte, tan como me ha... y se derrumba, ¿no? Es decir, un hombre que llora. Pues cambia todas las expectativas, es decir, cómo se van tejiendo estas formas de salirnos del esquema del hombre hegemónico, ¿no? Del hombre que las puede todo. Entonces, en este caso, cuando ellos hacen esto, ellos hacen como que construyen las teorías y lo analizan como muy filosóficamente. Me decía uno de ellos, cuando estaba yo tratando de entender su oficio en la lógica de la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, ¿no? Porque uno de ellos me decía, el compa me decía, mira, Oscar, cuando
en una relación de pareja, ¿tú por qué te enganchas de una mujer? Te enganchas porque, pues, que ya se juntaron y entonces ella te hace el desayuno, te hace la comida, te baña, te seca, es decir, ya no sabe ni qué hacer para estar bien contigo, ¿no? Entonces, pues tú te enganchas por todos los servicios que te da. Y él dice, ¿y qué pasaría si en lugar de que ellas sean nuestras esclavas, nosotros somos sus esclavos, ¿no? Entonces tú haces todo para que ella pueda estar bien y todo, ¿no? Y entonces eso es lo que hacen, ese proceso de decir, vamos a estar al servicio de ellas, porque cuando se hace la transición y colocan estos puntos de inflexión, estas tensiones, estas coyunturas existenciales, entonces las chavas se van a sentir obligadas a responder, ¿no? Obligadas a hacer, ¿no? Entonces esta pedagogía de la explotación tiene que ver mucho con la construcción de estas formas especializadas, ¿no? De cómo se van construyendo porque además, ¿no? Ellos parten de la idea, dicen, regresemos al caso de la Alameda. Dice, cuando ellas ya te contaron todo, ¿no? Entonces, pues ese sabor amargo que te queda en la boca, dicen ellos, lo puedes usar a tu favor. Y entonces, después de que ya escuchaste todo, tú les dices, pues muchas gracias por compartirme, es muy difícil, espero lo que te haya escuchado te haya servido, no tengo consejos para darte, pero cuando quieras una persona que te escuche, yo voy a estar. Cuando quieras un hombro sobre el cual llorar, yo estaré contigo, ¿no? En una sola sesión, ¿no? Que es el primer intercambio. Y luego le dicen, pero mira, no todo es malo en esta vida. También hay felicidad y dulzura. Y entonces le invitan un helado de 20 50 pesos. Pero ese helado va a quedar en la memoria afectiva de la chava, ¿no? Es decir, después de que saque todo esto amargo, el helado, ¿no? Y entonces la función del helado en este caso es fundamental porque muchas de las mujeres que han sido víctimas recuerdan estos eventos, es decir, cómo se enamoraron de ese hombre, ¿no? Porque ellas no lo ven como un monstruo, lo ven como el hombre que las amó a pesar de todo y que les voy... Entonces pasamos a una de las características del proxenetismo contemporáneo que lo sintetizan muy bien en una frase, en dos frases. Bueno, en una frase que tiene que ver, si nosotros seguimos controlando a las mujeres por golpes y amenazas, ¿no? Nos van a denunciar, pero si pasamos a controlar la felicidad, nos van a adorar y nos van a amar, ¿no? Entonces hacen este cambio drástico en la cultura proxeneta, ¿no? Entonces, todas estas cosas me sirven, ¿no? Para entender cómo llegando ya, por ejemplo, siguiendo con este modelo, llegan a Tijuana, entonces el primer día lo asaltan, como les decía, en el segundo día ellos salen a buscar trabajo, regresan y le cuentan a la chava, pues, ¿sabes qué? Me encontré un narco y este narco me dice que me puede ayudar, pero pues aquí puedes estar una vida como un día como rey y después te pueden matar, ¿no? Entonces van como construyendo esas realidades alternas. El multiverso no lo inventó Marvel, lo inventaron estos muchachos proxenetas. Entonces, porque después el tercer día salen y dicen, ¿sabes qué? Me encontré un pollero y el pollero me dice que me puede llevar a Estados Unidos, ¿no? Pero yo te tengo que dejar acá y te tienes que regresar con mis padres, pero no quiero que mis padres se enteren. O te regresas con tu mamá a esa mujer que te golpeaba, pero yo no puedo hacer eso. Entonces, es otra realidad. Al cuarto día, regresa y dice, para esto no, pues estos días como lo asaltaron, entonces pues no comían casi nada y entonces ese día, el cuarto día, ¿sabes qué? Pues vente, vamos a comer, vamos por unos tacos, salen y empieza otra vez a decir, ¿sabes qué? Si voy a salir de esta, ¿no? Vamos a construir la casa, vamos a tener una familia, vamos a tener hijos, es decir, recrean otra vez la utopía de un futuro mejor. Y entonces la chava, pues, oye, pero ¿qué pasó? ¿De dónde sacaste dinero? Ah, no, pues fíjate que me encontré un amigo de la infancia que está por acá y pues como yo de chico lo defendía, entonces él me dijo, pues, ¿sabes qué te pasó? Ya le conté todo, me regaló 3,000 pesos y con eso pues ya vamos a poder sobrevivir unos días. Oye, pero ¿en qué trabaja tu amigo? No, pues fíjate que
híjole, yo nunca haría como él les dice, pues es que es así como él y su pareja son gigo, bueno, su pareja es trabajadora sexual, es un gigolo él, y ella dice, no, pues pero ¿cómo? Y ya le explica, no, no, pero yo nunca lo podría hacer, dice él, ¿no? Se va construyendo en esta figura de que él no puede hacer estas cosas, ¿no? Y luego en y ya para el final le va a decir su decisión entre ser narco o irse de mojado, ¿no? Y entonces antes de que él plantee su solución, la mujer dice, no, no, para, es que tú has hecho todo por mí, yo te pido que me lleves con tu amigo, que nos eche la mano, que nos diga cómo hacerle, ¿no? Es decir, ahí es cuando el proxeneta ha sido, hecho muy bien su trabajo, ¿no? Este trabajo de terapear y decirle que ella se vuelve la salvadora del hombre, que ella lo va a ayudar a trabajar, que ella lo va a ayudar a salir de ese este mal rato que ha pasado económicamente, ¿no? Y entonces, pues sí, efectivamente al otro día, pues le dice, no, pero él siempre se va a oponer, yo no quiero que trabaje, yo no sé qué. Y entonces, pues la lleva, ¿no? A conocer a su amigo, se hacen, en esto es el teatro, ¿no? Se hacen muy buenos amigos, muy buenos compas, ¿no? Entre el proxeneta, el otro proxeneta y su mujer, ¿no? Que también es una mujer en situación de prostitución, le plantean todo este, lo bondadoso y glamuroso que es el oficio, ¿no? De los servicios sexuales y todo, ¿no? Entonces, en casos que hemos documentado, uno de ellos, pues el chavo, pues se quedó ahí y con sus amigos y por la noche la esposa, mujer prostituida de su amigo, se la lleva a un bar, ¿no? Y entonces pasan horas, digamos a las 8 se desaparecen y a las 10 pues en lo que construyen, ¿no? Entonces dice, pues está en la declaración una víctima, ¿no? Pues es que él me vino a rescatar, él ya me había dicho que no quería y yo insistí, insistí, pues me fui al bar por ayudarlos, sacarlos, porque salíamos adelante, ¿no? Y entonces ella narra cómo llegó, la vio con un cliente tomando unas bebidas y entonces él llegó y madrió al cliente y la rescató y se la llevó y le dijo que no iba a permitir que su esposa la tocara a otro hombre, que no iba a poder con eso, ¿no? Al final por la noche tienen relaciones sexuales y al otro día se emborracha otra vez con su amigo y esta mujer, aconsejada por la otra chica, ¿no? Le dice, pues vámonos porque pues nunca te va a dejar, pero pues solo tú puedes salvarlo, ¿no? Y se van y pues se van a un hotel y empieza a ser prostituida, ¿no? O a prostituirse ella misma, ¿no? Eso le hacen creer y al final por la noche ella llega diciendo, no, ¿sabes qué? Pues tú has hecho todo por mí, mira, te traigo 10,000 pesos del primer día y pues nada más que salgamos que nos compremos nuevamente una camioneta, que hagamos la casa, pues yo me salgo, ¿no? Y entonces el hombre todo triste, decepcionado, dice, bueno, pues ya qué hago, ¿no? Pues es tu decisión. Y ese es el trabajo que hacen los proxenetas, pero no todo es color de rosa. En algún momento, les voy poniendo trazos de las entrevistas que he realizado, ¿no? En este mismo caso dice la chava, pues es que yo estuve ahí, y bueno, y no falta la amiga que te dice, no, pues ¿de dónde vienes? Tú narras toda la historia, del asalto y cómo conociste a tu esposo y entonces la amiga te va a decir, no, ¿cómo se llama? No, pues fíjate que está el chino, no, pues pues el chino es bien conocido por acá, es un padrote, su familia, pues han sido padrotes muchos años, no, ¿cómo crees? Él no hace eso y no sé qué, y incluso ya la narran, ¿no? Cómo la rescató y todo, y y pues en eso, ¿no? Y van construyendo, y dice la chava, dice, no, no, pues es que eso es a lo que se dedican son buenos actores, crean historias. Y dice, bueno, si no me crees, mira, a ti te deja ahorita aquí y pues él a las 2 horas va a dejar otra chava en tal calle, ¿no? Y si quieres, si no me crees, ven, acompáñame. Y efectivamente la acompaña y está dejando otra chava, ¿no? Entonces ahí esta misma historia se pelea con esa chava y entonces hay un conflicto y luego ya alguien le avisa al chino que ya tuvieron problemas sus mujeres y entonces en la noche pues sabe que va a tener que hacer una nueva estrategia para reclutarla, para mantenerlas en la prostitución. Entonces con esta chava
digámosle que es María. Entonces se llega en la noche María y le dice, ahí está, tu dinero se lo avienta en la mesa, es que ya me enteré que eres un pinche padrote y que estás prostituyendo a otra chava y ya está la madre. Y entonces lo que va a hacer el padrote es sentarse en la mesa, ¿no? Analizar bien la situación, ya sabe, ¿no? Cómo está el asunto, y le dice, ¿sabes qué? No, fíjate, ese dinero es tuyo, tú te lo has ganado, yo nunca te he exigido nada, tú siempre me los das que para que deposite y que sigan construyendo la casa y todo, ¿no? Ahorita pues ya me ofendí, hasta me mentaste la madre, ya me ofendiste mucho. Sí, te voy a confesar, del pueblo en donde vengo, a eso nos dedicamos, ¿no? Desde que llegó Hernán Cortés y Xicoténcatl el Viejo le regaló 500 mujeres, pues desde ahí empezamos, ¿no? Ahí empezaron nuestros ancestros y le hace una historia de los mitos construidos alrededor del proxenetismo tlaxcalteca. Y entonces, pero dice, pero acuérdate, ¿no? O sea, yo te llevé a mi casa, ¿no? Yo quería que fueras la madre de mis hijos, que te quedaras en la casa y tú fuiste la que insististe en que te vinieras para Tijuana, ¿no? Y también, pues aquí, pues somos una red y entonces cuando te presento con mis amigos, pues obviamente dicen, pues ¿cuándo va a empezar a trabajar? Y entonces, pues acuérdate que tú me emborrachaste y me dejaste acostado y tú te fuiste a prostituir, se me hace que te gusta, ¿no? Y pues eso me dijo, pero eso que acabas de hacer, de ofenderme, yo no quiero dejar huellas en ti de este hombre violento que puedo ser. El hombre se mete a su recámara, hace su maleta y dice, pues mira, no sé si has visto los comerciales de la ONU, del gobierno mexicano, diciendo lo que es la trata de personas, ¿no? Pues yo no te tengo ni encadenada ni encerrada. A veces hasta tú te llevas las llaves del departamento y me dejas encerrado. Te tengo que estar hablando para que me abras, ¿no? Entonces, otra vez, ¿no? ¿Cómo reconstruyen el mito, ¿no? Del explotador, del padrote tal, del tratante. Y dice, ¿sabes qué? Ahí te dejo, ¿no? Yo me voy. Y entonces ellas otra vez entran en esta coyuntura existencial. No, por favor, no te vayas. Es que sí, ahora que lo dices tienes mucha razón. Pero ¿por qué con otra mujer? Pues ¿cómo que por qué con otra mujer? Pues tú crees que con lo que ganas vamos a construir la residencia que estamos construyendo. Pues no, o sea, tú quieres todo de lujo y, ¿no? Y entonces le empiezan a construir. Y entonces hacen un acuerdo, ¿no? Y dice, bueno, está bien, ¿no? Y se dan unas vacaciones, las lleva 2, 3 días a la playa y empiezan otra luna de miel. Y este proceso que les acabo de describir es el que llaman padroterapia. Es decir, cuando los descubren y que son padrotes, pues ya desde construirse como padrotes. Van a construir una nueva estrategia, ¿no? Esta padroterapia. Entonces, todo esto, todo esto tiene que ver con la construcción del oficio de padrote en las comunidades donde estudio, ¿no? Entonces, la parte del doctorado que a mí me sirvió es no solo entender el modus operandi y la forma en cómo aprenden a ser padrotes, sino cuál fue la historia, la historia de la llegada del oficio del padrote, todo lo que se tuvo que tejer alrededor de las comunidades para que se construyeran con la característica de producción de padrotes con esquemas de esclavitud muy específicos, ¿no? Y entonces básicamente se construyen con base en el mito del mal, el mal necesario, es decir, esta forma en donde la relación de los hombres para permitir en una ciudad, en unas comunidades, que haya llamados focos rojos, las zonas rojas, ¿no? Los límites. Cuando nosotros miramos dónde se construyen las zonas de prostitución, fundamentalmente es centrales camioneras, centrales de ferrocarril, es decir, donde llegue la migración masculina. Entonces, esta construcción de la oferta sexual en las ciudades tiene que ver con quiénes son los hombres que consumen ahí, ¿no? Entonces pasa algo que describen muy bien desde que empecé a trabajar con ellos, como la época posrevolucionaria. Entonces, en la época posrevolucionaria, después de la revolución, otra vez se habitaron las ciudades, y entonces hay un cambio del sistema proxenente. Antes eran madrotas las que eran, incluso era una cuestión legal, que había casas de prostitución y las mujeres conocidas como madrotas tenían permiso legal para prostituir. Luego hubo un cambio en este modelo y ya se prohibió tener casas de prostitución, y entonces la figura del padrote tomó mucha relevancia. Entonces, lo que pasa, ¿no? En este proceso de la construcción
del consumo de mujeres es que dicen, ¿no? Dicen mis informantes, pues es que empezamos a llegar, ¿no? Pero pues éramos los indios bajados del cerro a tamborazos, ¿no? Entonces, pues llegas a las ciudades, llegas con, pues, con todas las necesidades de alimentación, de alimentación, de techo, de vestido, ¿no? Y pues también las necesidades sexuales, ¿no? Entonces uno de ellos me decía, pues a veces dicen que quieren quitar esos lugares, las zonas de prostitución, y me pongo a pensar, imagínate si quitaran esos lugares, si no existieran, si no hubiera chavas, porque hay muchos que dicen, ¿cómo es posible? Pero imagínate que no hubiera esas personas, que no hubiera chavas en esos trabajos. Yo creo que el que más critica es que frecuenta más esos lugares. ¿Te imaginas ahorita cuántos índices de violación habría, ¿no? Entonces, estas representaciones sociales que dicen que si no hay mujeres que contengan este impulso de lo sexual de los hombres, pues violarían a mujeres buenas, ¿no? Las mujeres de estas ciudades, entonces por eso se permite llevar a las mujeres de otros contextos para que satisfagan estas necesidades sociales. Es decir, hay una construcción de representación social que justifica la existencia de estos lugares, ¿no? Entonces, eso es lo que ayuda a entender estos procesos de proxenetización. Y ya llegando en estas lógicas, cuando se cambian las lógicas y se construye una sociedad productora de proxenetas, la primera etapa esto es un poco más amplio de explicar, solo voy a hacer como una síntesis. Lo que yo documento es que hay como una forma de entender este proceso del caldo de cultivo que va de 1920 a 1950, que se dan las condiciones para poder construir a una comunidad en específico, como la primera, ¿no? En donde yo documento el primer proxeneta en 1949 y que de 1950 a 1980 se construye esta forma especializada que ellos llaman la vieja escuela. La vieja escuela es que se caracteriza por forma de utilización de poderes para controlar a las mujeres con violencia física muy fuerte, incluso con el asesinato de mujeres. El asesinato de mujeres en estos periodos sirve justamente para decir, pensemos que el proxeneta tiene 5 mujeres, entonces algunas se empiezan a rebelar y entonces pues para que las otras no se rebelen, la más rebelde la asesinan para que las otras no sigan ese mismo esquema. Pero luego hay transformaciones. Esto todo se conecta con los cambios que ha habido en términos de legislaciones, en términos de epidemias. Incluso la aparición del SIDA detonó la aparición de la nueva escuela. Explico rápidamente, ¿no? Entonces, la vieja escuela se estaba manteniendo, pero a partir de la aparición del SIDA en Ciudad de México, llegaron muchos recursos y estos recursos implicaron, bueno, los recursos para la prevención, ¿no? Entonces, uno de los focos rojos para la expansión del SIDA eran las mujeres en situación de prostitución y entonces empezaron a dar talleres del uso del condón y otros derechos, ¿no? Y entonces en este, en este lapso, ¿no? Estas reuniones de las mujeres se dieron cuenta, bueno, además de los cursos se dieron cuenta de que había racias, de que había hombres muy violentos, los padrotes, y entonces empezaron a organizarse, ¿no? Cuando empiezan a organizarse, es cuando empiezan a haber más detenciones de los padrotes. Entonces, lo que me describen ellos, los de la nueva escuela, es que los viejos sirvieron como espejo. Es decir, esas historias de violencia, de celos que llevaba a estos hombres a no controlarse y a matarlas, implicó una transformación del oficio en donde ellos decían, pues tenemos que cambiar, porque si no cambiamos nos van a seguir apresando, ¿no? Y entonces llegaron siempre son palabras muy sintéticas que ellos dicen, pues llegamos a la conclusión de que una palabra duele más que 1000 golpes. Es decir, cambiaron su forma de operar, en donde lo que les he descrito de estas formas afectivas tuvieron este punto de inflexión, ¿no? En la aparición del SIDA y cómo cambian de la violencia física a la violencia psicológica, ¿no? Y entonces, en esta construcción de las estructuras comunitarias se van moviendo muy bien en las esferas comunitarias y se vuelven en personas que pueden entender muy bien la obtención del prestigio social. Y entonces ellos, más que delincuentes en las comunidades, se vuelven hombres benefactores. Son los que apoyan las fiestas de carnaval, las fiestas patronales, hacen fiestas familiares impresionantes. Entonces hay una seducción no solo de las mujeres, sino también de las comunidades en donde están siendo partícipes. Entonces, esto pues nos lleva a entender cuando un sistema
de explotación se disfraza de amor y se arraiga en la tradición, pues ¿dónde empezamos a desmantelarlo, ¿no? Es decir, no solo con las acciones del gobierno para encarcelarlo se resuelven las cosas, ¿no? Porque tenemos que entender cómo se van construyendo estas formas de entender la forma en cómo llegan estos oficios. Y yo preguntaría, no sé, yo me sigo por acá o voy haciendo una pausa, ¿tienen preguntas? Os ya expuse lo de la tesis de maestría y del doctorado. ¿Me sigo o hay preguntas o cuánto tiempo me queda para exponer? Pues yo la verdad estoy tan entusiasmada escuchándote que te diría, sigamos, así concluimos lo que nos tenías preparado y después ya empezamos con el diálogo y las preguntas. Muy bien, pues entonces todo esto me sirve para llegar al tercer punto, ¿no? Esta, pues como en este escrito que hice, la construcción del ser intelectual, ¿no? Cómo cuando investigaba las padrotes, no sabiendo que el sistema se había metido en mí, ¿no? En lo que yo defino el viaje de un antropólogo a su propio abismo, ¿no? ¿Qué sucede cuando un experto dedica su vida a estudiar una de las formas más extremas de violencia masculina y que descubre que mientras se disecciona el monstruo en su laboratorio académico, pues también se alimentaba una inversión del mismo monstruo en el propio cuerpo, ¿no? Esa fue mi paradoja. Entonces, mientras yo era responsable del programa de trata de personas en el Instituto de Derechos Humanos en la Ibero Puebla y asesoraba políticas públicas para combatir este crimen, pues mi vida personal se desmoronaba. Mi viaje más profundo y transformador no fue en las comunidades que estudiaba, sino hacia mi propio abismo, ¿no? Ahí yo tuve que confrontar cómo el sistema patriarcal y las lógicas de violencia que conocía muy bien, pienso teóricamente, pues habitaban dentro de mí y empezaron a destruir mis relaciones, ¿no? Entonces, una de las primeras lecciones es cómo el experto puede ser el más ciego a su propia oscuridad. Puede ser un experto en violencia y ejercerla sin darte cuenta. La ironía en mi vida era brutal. Públicamente era un académico respetado, un aliado feminista supuestamente deconstruido. Pero en privado mi vida se desmoronaba. Todo comenzó a colapsar en diciembre de 2011 cuando una dolorosa separación de mi pareja y mi hija pues, derrumbó todas las expectativas de vida familiar. Este evento me sumió en un abismo existencial de desesperanza, alcoholismo y conductas autodestructivas, como conducir a 200 kilómetros por hora de la carretera Ciudad de México-Puebla, pues buscando la muerte, ¿no? Y cuando mi madre, preocupada, me suplicaba que cambiara por mi hija, yo recuerdo muy bien haber pensado o dicho, le dije, pues mi hija me vale madres, ¿no? Entonces el punto de inflexión llega a mi vida de la forma más violenta, además de este evento. Un día tras cobrar mi salario, me fui a la casa de mi madre. Entonces ahí cuando voy a la casa de mi madre, me estaciono, ¿no? Pues tenía una situación económica muy mala, ¿no? Entonces, pues dije, bueno, aunque sea un pollito rostizado en familia, ¿no? Entonces llego, veo el retrovisor, yo en ese tiempo hacía máscaras de carnaval, era una de las formas también de mantenerme, y entonces veo por el retrovisor un carro negro que se estaciona, yo muy emocionado dije, son clientes que vienen por una máscara, ¿no? Entonces, en ese carro que tenía en esa ocasión, ponía los seguros de forma automática, ¿no? Entonces, cuando voy pues, a prepararme a bajar, pues ya tengo a dos hombres al lado con pistolas, ¿no? Entonces, pues era una de las formas de asalto que había en el pueblo en esos tiempos. Y entonces decía, bueno, ¿no? Entonces, cuando volteo a mi lado izquierdo y veo la pistola, pues como que pensé, dice, pues jálale, ¿no? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿No? Con este rollo autodestructivo y todo. Pero en algún momento veo hacia abajo, en donde tenía mi maletín, con el dinero que había cobrado, y pues luego pensé, pues es que estos me vienen a asaltar, no vienen por el carro, vienen a asaltar, y no había depositado la pensión de mi hija, y entonces todo un rollo de imágenes y pensamientos llegó rápidamente a mí. Y entonces en ese momento como que fingí que me estaba dando algo, ¿no? Como el soponcio, y agarré la llave del carro y encendí la alarma, ¿no? Y entonces empezó a sonar la alarma, no pudieron abrir, empezaron a cachar las ventanas, pero como tenía película antiasalto, pues no. Entonces, y los vecinos rápidamente salieron, y entonces
aquellos huyeron, ¿no? Entonces, un poco lo que yo saco de esto, ¿no? Pues ese día entendí que si quería estar bien, ¿no? Conmigo, más bien con mi hija, con las familiares, pues tenía que ver qué había dentro de mí para trabajar, ¿no? Y es cuando yo recurro a terapia, ¿no? Entonces, ahí yo también entendí que los sistemas que investigamos pues también habitan en nosotros, ¿no? Entonces, cuando estudias un sistema opresivo, pues también empieza a vivir dentro de ti. Al investigar, entrevistar y comprender a los proxenetas en esto que les conté, pues yo comienzo a asimilar inconscientemente sus métodos de manipulación, conceptos que observaba en ellos como esto que les describí, matar el sentimiento, una forma de autocoacción personal. Entonces, yo cómo tomo esas enseñanzas para de manera inconsciente seducir, enamorar, ser infiel, ejercer violencias sofisticadas y perversas en mis relaciones más íntimas. Es decir, empecé a hacer esta retrospectiva de pues la separación con mi pareja, con mi hija, ¿no? Entonces, como esa parte de investigar, ¿no? Como pensaba, cuando combates un sistema, pues él busca atraerte y habitarte. Y cuando no aceptas, comienza a combatirte, a tratar de eliminarte en sus propias lógicas perversas de poder. Así fue como los sistemas patriarcales y proxenetas se metieron en mí. Es decir, lo que les estoy narrando son las consecuencias ya como de la autodestrucción, pero antes de eso era cómo el lenguaje se fue metiendo en mí, es decir, cómo de forma importante al entender estos sistemas de dominación, pues también hay beneficios, entre comillas, para el que está investigando, ¿no? Ser consciente de que el poder es tan seductor y tan fácil de operar, pues eso tuvo sus consecuencias en mí, ¿no? Entonces, también empecé a cuestionar la forma de cómo yo veía la trata de personas, porque yo tenía un lenguaje de hablar de trabajo sexual y fui descubriendo que las lógicas del trabajo sexual también es un lenguaje proxeneta y entonces fui deconstruyéndome en la parte de la construcción de mis conceptos teóricos. Ahí es cuando empiezo a decir, pues no solo es el modus operandi, hay un sistema sofisticado, el sistema sofisticado pues es un sistema proxeneta y es cuando empiezo a tener como vislumbrar esta construcción del sistema proxeneta, pero eso no era la solución. La verdadera deconstrucción no es intelectual, es emocional y el cambio real no viene de leer a Bourdieu, que en ese tiempo Bourdieu era como mi máximo, ¿no? Sino de trabajarse en grupo. A pesar de la profunda formación teórica, mi punto de flexión no me llegó con los libros, sino desde una silla en un círculo de hombres, porque tomo la decisión de unirme al grupo de hombres trabajándose a invitación de uno de mis grandes amigos, Cirilo, que es el que me ha acompañado en todo este cambio y que siempre me acompaña en esto de identificar las violencias que ejerzo y que sigo trabajando, ¿no? Eh, en ese espacio, yo no solo trabajo las violencias, sino que entiendo cómo opera la violencia, ¿no? Desde identificar una situación, es decir, cómo una situación personal, sobre todo en relaciones de pareja, bueno, en este caso también con mi hija, con mi madre, cuando no tenía pareja en ese tiempo, empecé a entender cómo opera el espacio cultural, cómo hay códigos y creencias de autoridad, ¿no? Y que cuando no tienes esa autoridad y no te dan los servicios que tú esperas, pues hay un espacio intelectual y que dices, pues, ¿por qué no me hace caso? Pues que si yo soy hombre, que si ellos me deben de servir, ¿no? Entonces, ¿cómo fui diciendo, cómo pasamos del espacio intelectual, lo primero que pienso, a los códigos culturales machistas, ¿no? Entender eso y la respuesta sobre todo, ¿no? Cómo hay situaciones de violencia que tú ejerces, desde la verbal, la física, la sexual, la económica, la patrimonial, es decir, cómo había cómo me había construido como un hombre violento y que a pesar de las investigaciones que pues hasta tuve premios, ¿no? Por mis investigaciones con perspectiva de género, pero por dentro estaba destruido, ¿no? Entonces fue un trabajo emocional como colectivo y muy confrontativo que me permite entender cómo operaba el mandato de la masculinidad violenta en mi vida y el cambio se manifiesta en la práctica. Un día tras una sesión de grupo particularmente liberadora, ¿no? Que es donde trabajé
el punto de que me llevó a la gota que derramó el vaso cuando mi pareja en ese tiempo se fue con mi hija, ¿no? Entonces, me acuerdo muy bien que regreso a la casa de mi mamá, ¿no? Era un jueves, entonces ese jueves estaba mi hija conmigo. Entonces, para irme a grupo, le pedí a mi mamá, estaba mi hermano, estaba mi mamá, pero le pido a mi mamá, ¿sabe qué? Hágase cargo de Shani, que así se llama mi hija, y yo me voy y bueno, hago este proceso liberador, es como cuando, como, para mí fue como el tocar fondo, pero no en el sentido de matar el sentimiento, sino encontrarme sentimentalmente y entender como si fui muy violento y empezar a reflexionar. Entonces regreso a casa, le empiezo a contar estaba en el cuarto de recámara de mi mamá y contigo a la recámara de mi mamá está la sala. Está su sala, entonces empiezo a contarle, no, fíjese que ya ahora sí quiero cambiar y que no sé qué. Como ellos habían estado muy cercanos en este proceso que yo describo, 2 años en el abismo, entonces eso fue como la primera vez en donde salgo del abismo. Y entonces Shani entraba y salía, en ese tiempo tenía 3 años, iba a cumplir 3 años más o menos, casi 3 años, y entonces entraba y salía y que nos hacía de comer, ¿no? Estaba como jugando la comidita, entraba y salía, ¿no? Entonces después de unos 15 20 minutos de estar hablando con mi mamá y con mi hermano, entonces seguimos a mi hija como a ver dónde estaba la cocinita, donde estaba preparando la comida, y entonces cuando entramos a la sala, ¿no? Veo a mi hija, bueno, yo en ese tiempo pues tenía muchas deudas y todo, mi computadora se había, madreado y todo, y entonces yo saqué una MacBook en pagos y todo, y entonces cuando entramos a la sala, está en el sillón Shani, pero como de escalerita, o sí, de un escaloncito tenía la Mac, entonces estaba sobre la Mac, ¿no? Y entonces lo que yo recuerdo es que mi reacción, o sea, mi mamá decía, no, es que empezó como a tratar de explicarse, ¿no? Porque había descuidado a la niña, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que le dije, no se preocupe, pues nadie tiene la culpa, yo soy responsable por haber dejado, ¿no? La compu por ahí en el sillón y pues ella la agarró y se subió. Lo que dice mi hermano es que hice la cara que siempre había hecho de mucho enojo, ¿no? O sea, yo creo que sí, porque la deconstrucción pues lleva muchos procesos y entonces, pero en lugar de empezar a gritar como siempre había sido, es como pues asumir la responsabilidad de que ella era una niña y el responsable era el adulto, ¿no? Por no tener este cuidado. Entonces fue ese cambio que me empezó a hacer que sí era posible, ¿no? Tratar de entender la construcción o del Oscar violento y la sofisticación de la violencia al trabajar con los proxenetas, ¿no? Y entonces pude descubrir, ¿no? En este trabajo dos cosas, ¿no? No solo el trabajo emocional, sino empezar a tejer puentes para decir, ¿y qué se puede hacer con esta violencia que estoy descubriendo que no es solo un problema personal, sino que es sistémico, ¿no? Porque entonces empecé a cuestionarme como o sea, dentro de mí y de todos los hombres, cómo hay un potencial para ser padrote, violador, feminicida, ¿no? Esta es, creo que la conclusión más cruda que hago en este artículo que les digo, ¿no? En este autoanálisis, ¿no? Al compartir estas experiencias, pues no solo las mías, sino también escucharla de mis compañeros. No significa que todos los hombres sean son monstruos en acto, sino que el sistema patriarcal nos construye culturalmente con las herramientas y mandatos para dominar, controlar y ejercer violencia contra las mujeres. Entonces, reconocer esto implica entender que el poder de dominar es como tomar frutas de un árbol de este sistema patriarcal y ese potencial para la violencia extrema está latente y debe ser confrontado y trabajado activamente para ser desactivado. Esta idea radical desmonta esa idea de que sí hay hombres buenos y hay hombres malos. Yo creo que sí hay, tenemos que hacer una autocrítica constante y demostrar que nadie de los hombres estamos exentos de la influencia de un sistema en el cual fuimos educados y hay que tenerlo muy claro, ¿no? Entonces mi viaje me demostró que la construcción del ser intelectual verdaderamente crítico y ético es inseparable del auto trabajo emocional y personal para despatriarcalizarme, ¿no? Y desproxenetizarme también, ¿no? Entonces, creo que mi historia deja claro como todas estas cosas que a veces
No solo, por eso digo que lo presencial es fundamental, ¿no? Para trabajar estos temas, porque sí, lo podemos escuchar y ver muchos videos, pero el trabajo emocional y personal sí lleva otro tipo de reflexión, otro tipo de lenguaje, ¿no? No solo el lenguaje hablado, ¿no? O el lenguaje digital como estamos haciendo ahorita, sino qué cosas podemos hacer en el trabajo de lecturas corporales, de lecturas emocionales, ¿no? Entonces, si la construcción del conocimiento más honesto requiere confrontar nuestros propios abismos, ¿qué estamos esperando para migrar dentro de nuestros procesos? Es decir, esos abismos patriarcales no son exclusivos de Oscar Montiel, sino es parte de un sistema y así llegamos al final de bueno, llego al final de la tercera y les voy a compartir, si todavía tengo tiempo, unas reflexiones que hice justamente en un trabajo que me invitaron a compartir, porque después de esto, en el 2023, me invitan a a trabajar para una propuesta de un modelo de atención a la violencia masculina en Tlaxcala. Entonces yo titulé este textito, Ser hombres en el siglo XXI, reflexiones desde la intervención en Tlaxcala, cómo pasamos de la teoría a la transformación. Eh, entonces las reflexiones finales no surgen de la abstracción académica, sino que están profundamente arraigadas en la experiencia directa y transformadora del proyecto que se llamó Reeducación para Hombres Agresores de Mujeres en el Estado de Tlaxcala, realizado por el entonces Instituto Tlaxcalteca de las Mujeres. En el equipo éramos 5 hombres y una mujer. A mí me tocó coordinar y construir el informe final, aunque también participé en algunas actividades de intervención. Fue entre mayo y diciembre de 2023. Trabajamos con 981 hombres de perfiles diversos, hombres en reclusión, internos en anexos de Alcohólicos Anónimos, estudiantes, funcionarios públicos, y el objetivo fue iniciar un proceso para visibilizar, desnaturalizar y desmontar masculinidades violentas. Nuestros hallazgos provienen de una metodología rigurosa de investigación-acción. Partimos de la escucha profunda en grupos focales. Contrastamos una realidad con un análisis teórico y a partir de ahí se diseñó y piloteó un modelo de intervención pensado por y para la realidad de Tlaxcala. Esto es importante, ¿no? El propósito de esta primera intervención fue compartir los hallazgos clave de este trabajo de campo y esta experiencia práctica nos ha permitido encontrar respuestas concretas a las grandes preguntas que hoy nos convocan de lo que significa ser hombre en el siglo XXI, ¿no? Eh, Creo que en este trabajo, en los grupos focales en Tlaxcala, pudimos encontrar estos mandatos de la masculinidad, por ejemplo, en el ser proveedor, que es un distanciamiento afectivo profundo. Un funcionario describió el cambio en relación con su padre, como él decía, pues pasé de estar con una persona bien cercana que jugaba conmigo a estar con alguien ausente, ¿no? Es decir, cuando su papá empezó a trabajar, pues ya se volvió ausente. Y esto se replica en sus propias vidas, generando sacrificios que los aíslan. Dice él, que ahora en su experiencia, a veces dejas de hacer cosas y dices lo principal en la familia, pero cuando dice esto, se dice, pues el hombre tiene que trabajar, ser proveedor y hay una desvinculación afectiva con las infancias, ¿no? La otra cosa que encontramos de mandato es no mostrar emociones, no llorar, ¿no? Entonces, la represión emocional como detonante de acciones y vías de escape autodestructivas. Un participante en un anexo de Alcohólicos Anónimos lo verbalizó de forma contundente. Encontré un bálsamo que fue el alcohol y la droga. Entonces, ese fue mi alivio. Y esto en el trabajo en Alcohólicos Anónimos fue impresionante porque después de pilotear este modelo, uno de ellos decía, pues es que ya me di cuenta que mi problema no es el alcohol, mi problema es el hombre violento que soy, ¿no? Y entonces al no poder con esto, pues mi refugio es el alcohol, ¿no? Entonces estas reflexiones fueron muy importantes. También demostrar la virilidad, riesgos, peleas, alcohol, la normalización de la violencia física como prueba de hombría desde la infancia. Un hombre recordó a su hermano, ¿no? Me soltaba un golpe y se me ponía morado y me decía, apenas si te toqué y ya te pones a llorar, no eres un hombre. Entonces, cómo los aprendizajes se traducen en vidas, en esto, en una vida de riesgos para sí mismo y para los otros, ¿no? También encontramos el mandato de ejercer el control del poder. Las concepciones de relaciones como jerarquías de dominación, lo que lleva a hombres a distanciarse afectivamente de sus parejas e hijos. Como concluye el informe de los participantes, identificaron que sus relaciones no estaban construidas desde el amor, sino desde el hartazgo, la incomodidad, la desconfianza y donde la violencia era una constante. Entonces, en esta parte, pensando en este evento que me invitaron de un del hombre, entonces no solo tiene valor
El Día del Hombre solo tiene valor si se convierte en un espacio para confrontar las consecuencias devastadoras y asumir la responsabilidad de erradicar las violencias que surgen de estos mandatos. Confrontar estas dolorosas realidades documentadas en nuestros grupos no es un ejercicio académico, nos obliga a interrogar el marco mismo de la masculinidad moderna, esto que los teóricos llaman la crisis de la masculinidad, ¿no? Entonces, a partir de estas crisis de masculinidad, ¿no? Lo que pudimos ver en estos grupos es que hay dos concepciones de la masculinidad, la visión tradicional o biológica natural. Para muchos, la identidad masculina era un hecho biológico. Frases como por biología el ser hombre es nacer con el aparato reproductor masculino es una visión que se ancla en la identidad de los roles fijos y privilegios que se consideran naturales y por lo tanto incuestionables. Y también estaba la visión crítica, ¿no? Otros participantes a través de la reflexión concluyeron que la masculinidad se aprende en citas como nos volvemos hombres a través del tiempo o es el contexto el que te obliga a ser hombre. Y bueno, aquí es donde se percibe, ¿no? La pérdida de privilegios como una pérdida de identidad. Cuando un hombre basa su autoconcepto en el ser único proveedor o tener la última palabra, y estos roles son desafiados por la igualdad de género, pues se siente que el mundo se desmorona. Lo que está en crisis no es su identidad, sino el privilegio sobre el cual se construyen estas identidades. Por ejemplo, pensando en términos, o regresando al término de la prostitución, los varones prostituyentes, los mal llamados clientes, se pueden dividir en consumidores, es decir, estos hombres que al ver la publicidad van a consumir servicios sexuales, los aislados afectivos, aquellos hombres que tienen incapacidad de establecer relaciones afectivas con las mujeres y está el espacio de la prostitución para ir a recrear esta masculinidad. También están los desolados afectivos, aquellos hombres que después de una decepción amorosa acuden a la prostitución y lo que me interesa destacar de estos perfiles de consumidores son los desplazados de la igualdad, ¿no? Los desplazados de la igualdad son aquellos hombres consumidores de prostitución que están casados con mujeres de poder, políticas, empresarias, ¿no? Y en donde ellos no pueden recrear este rol tradicional del hombre y entonces acuden a la prostitución y en una investigación que se hizo en Francia con 1.000 prostituyentes, descubren que lo que piden estos hombres desplazados de la igualdad es sexo oral, en donde en una interpretación simbólica es poner a la mujer de rodillas con un pene en la boca, entonces simbólicamente representa arrodillar a esa mujer que representa a su mujer esposa con poder y meterle el pene para callarla, ¿no? Entonces, esta crisis identitaria, esta fricción entre el ámbito masculino tradicional y las nuevas exigencias sociales no son un callejón sin salida, al contrario, descubrimos que son el punto de partida para la acción. La pregunta que nos hicimos en el campo no fue por qué los hombres ejercían violencia, sino cómo podemos construir una salida. Y de ahí surge nuestro modelo de intervención. Y ya creo que con esto termino. El tercer bloque, articulando la responsabilidad masculina, un modelo para el cambio. La responsabilidad masculina no es una idea abstracta, es un conjunto de acciones concretas orientadas al cambio. El modelo de intervención de 10 sesiones que diseñamos y aplicamos en Tlaxcala se llama Hombres Encontrando Bienestar. Es un ejemplo práctico y replicable de cómo asumir dicha responsabilidad de manera estructurada. Nuestro trabajo demuestra que el camino se puede articular en tres pasos clave. Uno, reconocimiento de construir la violencia aprendida. El primer paso, y para nosotros el más revelador, fue el reconocimiento. Tuvimos que crear herramientas para que los hombres pudieran verse a sí mismos no como monstruos, sino como portadores de una herencia violenta. Utilizamos el árbol genealógico de las masculinidades y las violencias y la hombregrafía, dos técnicas que trazaban la historia de la violencia en sus familias y en sus cuerpos. Este proceso generó una revelación poderosa, como lo expresó un participante. Decía, yo ayer decía que la violencia era natural. Ahora que veo mi mapa genealógico, me doy cuenta que estaba equivocado, que la violencia es algo que he aprendido y que he reproducido y que está en la historia de mi familia. La violencia es histórica, no natural. Dos, reeducación, adquirir herramientas para el bienestar. Una vez reconocida la violencia es crucial proveer alternativas. Los talleres de inteligencia emocional y cuidado personal fueron diseñados para esto. El objetivo era enseñar a los hombres a identificar sus emociones y sensaciones corporales.
la mandíbula apretada, el nudo en la garganta. Esto antes de que escalen a un acto violento. Entonces, el formato de registro de mi experiencia les permitió analizar sus propios procesos y les dotó de un lenguaje para nombrar lo que sienten, una herramienta fundamental para gestionar conflictos sin agresión. Y tres, asumir el compromiso de no repetir. El paso final es pasar de la comprensión a un compromiso activo. En las sesiones finales, los hombres analizaban sus propios actos de violencia, sus impactos y los mandatos que los sostienen. Este proceso busca la responsabilidad. Por ejemplo, la conclusión de un participante, un recluso en el Cerezo de Tlaxcala, nos decía, ¿no? Agradezco a ustedes estos talleres ya que nos permiten pensar en otras formas de ser para cuando salgamos, no solo de la cárcel, sino de la prisión que ha implicado la violencia masculina. Entonces, este es el núcleo de la responsabilidad, un compromiso consciente de no repetir estos patrones dañinos. Entonces, la responsabilidad es un trabajo constante y lo más importante es que se demostró el proyecto que existen metodologías que se pueden construir para guiar a estos hombres en este proceso. Entonces, para concluir, pues la cultura se construye de día, la cultura del bienestar masculino y sus entornos inmediatos sí se pueden transformar. Entonces, lo que yo veo en este viaje que he realizado con todas estas, pues es que la deconstrucción sí es posible, pero no sin la alianza con el Estado. Es decir, están estos modelos, pero si no hay una lógica del Estado y las políticas públicas, si no cambiamos el discurso gubernamental y que sigan diciendo que con una cultura de paz se van a solucionar los conflictos en México, pues estamos dando palos a dos ciegos. Es decir, parto también de la teoría que la política pública en la actualidad es una política pública piñata. Es decir, si no hay diagnósticos certeros de lo que se tiene que hacer con estos diagnósticos, no solo en términos de trata, sino de violencia masculina, ¿no? Sí tenemos que reflexionar de qué se puede hacer para entonces, insistir, tenemos que seguir haciendo investigación-acción para la intervención, ¿no? Es decir, cómo podemos en el centro esta cultura patriarcal y también proxeneta para poder deconstruirla, pero no solo con conferencias, sino con un trabajo especializado, tallereado, para que los hombres podamos acercarnos a un lenguaje emocional que nos lleve a la parte de encontrar bienestar. Y no es un lema político. Yo creo que yo no hice un modelo para atender la violencia masculina, ¿no? Porque muchos de los hombres llegan porque ya las parejas los van a dejar y todo. Yo creo que la reflexión tiene que ser un autoconocimiento personal para poder ser felices en primera instancia a uno mismo y después irradiar todo este bienestar a las personas que nos rodean. Y como dicen los abogados, es cuanto quedo a disposición de sus preguntas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Oscar. Creo que nos diste una conferencia muy rica en muchos sentidos, en muchas ideas, en muchos aportes y sobre todo con mucho detalle etnográfico, lo cual siempre la descripción nos hace realmente vivir el problema desde otro lugar, no solamente desde esta parte teórica o conceptual, sino lo que realmente se vive, se escucha, desde tu propia experiencia que la compartes y nos hace conectar inmediatamente. Y por el otro lado, con tu experiencia en campo, trabajando con proxenetas, entendiendo esas lógicas, esas maneras de relacionarse y construir relaciones sexoafectivas. Me parece que esa es una gran virtud de la antropología, ¿no? La descripción etnográfica, el detalle de los espacios, de lo que se escucha, de lo que se ve, de lo que se vive en los contextos que decidimos estudiar y que además le das un extra cuando colocas tu propia experiencia en este proceso, ¿no? Que creo que curiosamente, en hombres que estudian fenómenos de violencia o masculinidades, surge este compromiso también de en algún momento mirarse hacia adentro, ¿no? Y yo creo que es una lección muy interesante que además no solo toca a hombres, ¿no? Nos toca en general a quien hacemos investigación colocarnos en lo que estamos investigando desde una postura ética política, yo diría, ¿no? O sea, toca también corresponde analizar de esa postura desde donde estamos haciendo investigación, desde donde enseñamos.
en fin, desde donde nos relacionamos constantemente y que vale la pena tomar tu ejemplo para reflexionar que no estamos ajenas, que no estamos ajenos de ejercer violencias en todos los sentidos y tomar esta relación de dominación en todas las relaciones que construimos, ¿no? Y que creo que lo que nos muestras, por lo tanto, entonces es ese arraigo que tiene en nuestra cultura, pero vista la cultura como un proceso histórico, ¿no? O sea, yo creo que eso también es algo que nos dejas en tu plática, ¿no? O sea, no es algo que es repentino o que a alguien se le ocurrió y entonces tenemos un hombre que te puede relatar todo esto con tranquilidad y seriedad y con mucho conocimiento de causa, sino que es un proceso histórico que ha ido teniendo como resultado estos ejemplos que ilustran muy bien lo que se vive cotidianamente y que lo ilustran y a la vez pues asustan y preocupan, ¿no? Porque en realidad nos estás describiendo, digo, el caso extremo y el que conoces es el de proxenetismo, pero también nos estás diciendo que ese ejercicio de proxenetismo lo llevamos a otros terrenos de nuestras vidas, ¿no? Y eso es lo que interpela y provoca muchos cuestionamientos y dudas sobre cómo entonces tendríamos que construir estas relaciones sexoafectivas, ¿no? Partiendo de una estructura amorosa que no es esa estructura amorosa que hemos aprendido también como proceso histórico, que nos lleva a la dependencia, que nos lleva al chantaje sentimental, ¿no? Y que nos lleva a engancharnos con mucha facilidad frente a estos parámetros de construcción de relaciones afectivas, ¿no? Y que las tenemos desde como madre hacia tu hijo, como, ¿no? O sea, construimos esas dependencias emocionales porque hemos mal aprendido la esencia del amor, ¿no? Un poco yo pondría ahí a Bell Hooks como esta autora que nos habla y no se cansa de repetir la importancia del amor entendido desde otro lugar, ¿no? No desde esta manera en la que lo hemos aprendido y que atormenta y hace tomar decisiones equivocadas y hace que después de tener una reacción violenta nos arrepintamos y tentamos culpa y entonces generamos nuevamente ese chantaje, ¿no? Pedir una disculpa, pero y entonces, ¿desde dónde disculpamos? ¿No? Entonces, y como bien dices, no solo es un proceso histórico que hay que analizar y hay que revisar, sino también es un proceso personal en cómo nos hemos construido como personas y cómo hemos aprendido a resolver o mal resolver nuestras relaciones socioafectivas o sexoafectivas, ¿no? Que vaya, nos atraviesan constantemente y serían la base de las relaciones sociales más, pues más mejor vividas, ¿no? Por no ponerle sanas, porque creo que ahí también nos metemos en un problema. Y que de pronto vamos cubriendo, ¿no? O sea, vamos cubriendo y me atrevería a decir, claro, en estos ejercicios de deconstrucción o como decías tú, me nombro aliado, pero en realidad no lo soy, vamos encubriéndolo desde conceptos que van quedando vacíos, ¿no? Y que no tienen una profundidad que merecen, y entonces cómo trasladarse hacia hacerlo realmente algo que transforme. ¿No? Eso creo que es un reto bien interesante con lo que nos comentas hacia el final de la plática, ¿no? De hacer modelos para el cambio, manejando bienestar en los hombres, pero bueno, siempre pensando que pues, son relacionales, ¿no? O sea, me quedaba justo en ese punto con la idea en la cabeza de cómo trasladamos de ese modelo del cambio que ustedes han estado trabajando y que ya lo han logrado implementar. ¿Qué pasa cuando tendría dos comentarios, ¿no? Por un lado, ok, me reconozco como un hombre violento que ha ejercido violencia porque se ha ejercido violencia sobre mí y vivo en un sistema que me ha enseñado a reproducirla. ¿Cómo distinguir que realmente ese proceso se lleva como algo interno y que pueden llevar a la práctica, ¿no? En sus relaciones cotidianas. ¿Y qué pasa, ¿no? Entonces mi pregunta sería, ¿qué pasa cuando esos hombres se reintegran o se reinsertan en su mundo social, cuando ya han cometido violencias que son reconocidas por sus familiares, por sus parejas, ¿no? ¿Y cómo queda esa reparación o esa resarción de los daños, ¿no? Porque también genera desconfianza.
¿no? O sea, podríamos decir, bueno, yo como sé que realmente lo que me estás diciendo no solamente es el trámite que necesitan para, ¿no? Y cómo llegamos a algo que a mí en particular me interesa, ¿no? En cómo nos reinstalamos en este nuevo orden social, ¿no? Como hablabas de la crisis de la masculinidad y que a veces, si no es tan profunda la reflexión, pues se vuelve muy superficial y volvemos a caer en violencias, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar a este punto? Bueno, esa era por un lado que yo quería comentar esta preocupación y la otra, de una vez yo voy a colocar mis dos grandes preguntas, comentarios, tiene que ver con la ética de la investigación, ¿no? Me parece que lo que nos has compartido, estás hablando de, como decía yo al inicio, ¿no? De una postura ético-política de la investigación y de colocarte a ti al centro como persona, ¿no? Como hombre y envuelto en estas violencias, que además, bueno, lo narras en tu experiencia personal, pero que previo a estos puntos que encuentras tú en tu trayecto, ¿no? De vida, que te hicieron reflexionar y salirte de ahí, ¿no? Está la otra parte de cómo construyes una investigación desde una ética colaborativa, podríamos llamarla, ¿no? O sea, me gustaría ahí que nos ayudes a reflexionar cómo podemos hacer metodologías que estén conscientes de lo de los temas que trabajan, ¿no? Porque vivimos en un país increíblemente violento, con diferentes tipos de violencias, y la antropología se ha ido acercando al estudio de estas violencias desde muchos lugares, pero creo que hace falta colocar el acento en la ética de la investigación, en cómo construimos metodologías que reparen, que propongan, que intervengan. Y que no, no me recordaba un texto que a mí en lo particular me gusta mucho, que se llama La seducción etnográfica, de Arthur Robben, un antropólogo holandés de los Países Bajos, que justo, ¿no? Él narra un proceso de investigación de militares argentinos o exmilitares argentinos y cuál fue su proceso de seducción en las entrevistas, ¿no? Como la narrativa que estos militares y exmilitares querían colocar en el antropólogo lo fue seduciendo, ¿no? Y entonces volvemos otra vez a este ejercicio de distanciamiento y de decir, por más que esas narrativas sean claras, que estén humanizando a la persona que las está construyendo, no olvidar de dónde viene esa violencia también, ¿no? Y entonces contribuir a la construcción de la mirada a estas violencias desde un posicionamiento ético-político, pero también de un proceso histórico. En fin, ¿no? Un poco lo que yo quería compartir con ustedes y contigo, Oscar, en esta conversación. Y bueno, y agradecerte mucho también el tiempo y la generosidad de tu charla, ¿no? Em, bueno, esos serían los míos. No sé si Mari Carmen Si también quieres, quisiera, Giselle, o quieres tú contesto en lo contestarme. que, si quieren como recopilar lo demás, para que Perfecto. no me pierdan y a lo mejor Sí, lo que me les parece muy bien. responda algunas cosas. Pues yo creo que en esto, como haciendo esta crítica de la política pública piñata, yo creo que uno de los primeros desafíos que se tienen que hacer en términos de violencia contra las mujeres es cuestionar fuertemente quién está al frente de las secretarías, ¿no? Que no sea como un pago político, ¿no? Porque en los estados y pues a nivel federal también lo estamos viendo, es decir, una persona que por un compromiso político no tiene las herramientas para la construcción de política pública a nivel federal o estatal que determine estas violencias. Es decir, me pienso a mí como para llegar a la construcción de algunas propuestas de política pública es entender cómo la violencia opera en mí, ¿no? Pero si yo llego sin esta deconstrucción de la violencia, tanto de hombres como de mujeres, me refiero, entonces, ¿cómo puedo hacer estas políticas públicas en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que por eso también está como la ceguera de estas secretarías de no invertir en la investigación, acción, ¿no? Entonces, ese sería un primer comentario de por qué estamos en donde estamos, pues porque no hay personas que tengan una ética responsable en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Entonces, eso explica el gran conflicto de violencia sobre las mujeres, pero además, en términos de política pública, al desaparecer la CONAVIM, que era la Comisión Nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres, y que la Secretaría de las Mujeres no asume esa responsabilidad de seguir viendo las acciones de las alertas de género a nivel
nacional, eso es otra de las explicaciones, ¿no? Y no llevamos más de un año sin, en muchos estados no se sesiona, ¿no? No se sesionan estos conjuntos de académicos y funcionarios públicos para poder evaluar las acciones para erradicar las violencias contra las mujeres. Entonces, también hay otra cosa que quiero apuntar en términos de trabajo de estos modelos, y es una autocrítica, es decir, este modelo que se construyó fue con recursos de la Secretaría de las Mujeres, ¿no? En el nivel federal, pero este recurso no tiene que estar del recurso que se le da a las mujeres para trabajar las violencias que sufren, ¿no? Es decir, sí se tiene que hacer un análisis más estructurado, es decir, este recurso que ya se generó para las mujeres tiene que ser para las mujeres y que ellas lo ejerzan, y que también se debe generar otro recurso independiente para trabajar estos tipos de modelos, ¿no? En policías, con los militares, es decir, si se pueden hacer estas intervenciones en lo que yo he llamado mucho la atención en las alertas de género, que se tiene que construir una certificación de no violencia, así como nos dan el carta de antecedentes no penales, es una carta de no violencia contra las mujeres. Yo creo que sí tendría que ser una política pública, y además establecer en el Código Penal sanciones penales para aquellos funcionarios que se prestan a corrupción, ¿no? Porque sí ha habido recursos para diagnósticos, pero muchos de estos diagnósticos se han realizado por consultorías buitre, es decir, salen consultorías expertas en trata de personas, en violencia contra las mujeres, por tener esos recursos. Entonces no hay instituciones públicas, académicas y éticas que pueden, un poco para responder a lo de la ética, sí necesitamos tener una vigilancia más cercana de las acciones de investigación en el marco de las políticas de gobierno, ¿no? Entonces eso podría ser. Y bueno, además en esta parte de la ética en la investigación hay como mucha, yo creo que sería parte de otra, otra conferencia, ¿no? Es decir, sí necesitamos reflexionar muy activamente, ¿no? Muy activamente en términos de antropología, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo para formar antropólogos y antropólogas cuando los modelos de formación están caducos, ¿no? O no están actualizados? Porque la realidad nos demanda tener muchas más herramientas, sobre todo en el nivel laboral. Lo platicábamos un poco en la reunión de la Red MIFA contigo, Frida, que, por ejemplo, esto que se está abriendo como una nueva forma de acercamiento laboral, que son los peritajes en antropología social con perspectiva de género, porque peritajes en peritajes culturales ya lo sabía, pero esta demanda, justo relacionando con violencia contra las mujeres, la pericial en antropología social con perspectiva de género es importante para develar todos estos entramados de la violencia estructural e individual en casos de feminicidio, trata de personas, generar violencia contra las mujeres, y que tiene que ver mucho con que sí nos hacen falta profesionales en este sentido. Y lo que tenemos que hacer en términos de formación tiene que ver con que para ser perito, primero, y aunque parezca irrisorio, es que sepas leer y comprender lo que lees. ¿Por qué? Porque hacemos un análisis de expediente. Ese primer acercamiento a un caso de violencia contra las mujeres, pensemos en feminicidio, si no, tú no puedes leer en términos técnicos y jurídicos cómo está conformado un expediente, no vas a entender el caso sobre el cual vas a peritar, ¿no? Si ya pasaste este paso, ¿no? Es decir, bueno, ya tengo lectura y lectura de comprensión, lo que viene es la lectura entre líneas. Es decir, cómo podemos hacer una crítica en la construcción de un expediente que no apunta a la reconstrucción de un fenómeno delictivo, sino a la reconstrucción en los términos de quien hace las entrevistas. Pensemos en el fiscal o en el Ministerio Público. Entonces, señor, eso no es importante. Pasemos a lo más importante. ¿Cómo desapareció? ¿Quién piensa que la desapareció? ¿Quién la violó? ¿Quién la asesinó? Y entonces lo que nos demuestra la antropología es que para entender un fenómeno delictivo, en términos de feminicidio, por ejemplo, necesitamos entender quién era esa mujer antes de ser asesinada, ¿no? Antes de conocer al presunto responsable. Luego, cómo se construyó la vulnerabilidad antes de conocerlo, y ya al conocerlo, cómo esta vulnerabilidad fue ocupada por el agresor para ejercer sistemas de dominación específicos que fueron escalando hasta que se ejerciera una violencia letal, ¿no? Entonces, esta lectura entre líneas nos va a dar las herramientas para hacer un planteamiento etnográfico, es decir, qué es lo que no preguntaron y qué es esencial para entender el fenómeno delictivo, ¿no? Y entonces eso nos lleva a la construcción de instrumentos de campo.
entrevistas o observación etnográfica, y entonces eso te va a dar las herramientas para hacer la investigación. El otro punto es hacer investigación, saber hacer investigación y que requiere las herramientas de contención emocional, ¿no? Es decir, cómo, no solo lo que yo siento, sino cómo si voy a entrevistar a un familiar, una víctima de feminicidio, puedo contener, puedo ser empático, ¿no? Para no revictimizar en términos emocionales, sino para acompañar en el descubrimiento y en la reconstrucción de un fenómeno delictivo que va más allá del evento delictivo, sino es la construcción de la vulnerabilidad y las posibilidades de acción que tuvo el agresor sobre la víctima y ya después la reconstrucción del evento delictivo. Entonces ya tenemos la información, tenemos el trabajo de campo, tenemos la información etnográfica y luego viene la parte de la sistematización y la escritura de un texto, ¿no? Y en un texto que tiene que ver no con la jerga académica antropológica, no con un texto de divulgación científica, sino con una traducción jurídica, es decir, con los elementos que nos dan en el planteamiento de un peritaje, cómo podemos hacer asequible, traducible este fenómeno delictivo para un juez que va a determinar si hubo o no hubo un hecho delictivo que vincule directamente al presunto agresor, en lo que ellos llaman las razones de género. Es decir, como desde la antropología vamos a argumentar que sí hubo razones de género, que no solamente fue un homicidio de una mujer, sino que fue un feminicidio y que al menos tiene una de las 6 razones de género para documentarlo. Entonces tenemos que pasar ya a la escritura y traducción jurídica, pero hasta ahí no se termina todo. En el nuevo sistema de justicia penal, tú no puedes llevar a juicio oral nada, ¿no? A lo mejor una diapositiva que te apoye, pero todo lo que tú escribiste, ¿no? Tanto en términos metodológicos, en términos teóricos, en términos etnográficos y en términos argumentativos, no puedes llevar un escrito. Es decir, todo lo tienes que llevar de memoria. Y entonces tú tienes que hacer otro de los requisitos, es el desarrollo de técnicas mnemotécnicas para la memoria, es decir, cómo formas a los estudiantes para que se memoricen todo esto. Y luego la más importante es la exposición de este peritaje, ¿no? No solo es aprendérmelo, sino exponerlo. Y la prueba de fuego es la defensa, ¿no? Entonces, porque la defensa de los presuntos te van a decir, y usted como dice, estuvo en el lugar para afirmar que él asesinó, entonces todas estas partes de decir cómo respondemos a un contraargumento, ¿no? Entonces, todas estas características tienen que ver con la formación, cómo podemos hacer eso. Y en términos políticos y éticos, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿No? Porque lo principal es el acceso a la justicia, ¿no? Pero nosotros, y lo digo nosotros porque Shell y yo hacemos estos peritajes, es el acceso a la verdad. Es decir, cómo con la reconstrucción del hecho delictivo, del fenómeno delictivo, podemos decirle a las familias qué es lo que pasó, lo más cercano a lo que realmente pasó, ¿no? Es decir, esta reconstrucción es cómo vamos armando este rompecabezas de la violencia masculina o de la violencia feminicida para que las familias al menos tengan el acceso a la verdad, ¿no? En términos de ética, en la reflexión antropológica o de la apartación antropológica a estos, ¿no? Entonces, podemos tener el acceso a la verdad como primer objetivo, el acceso a la justicia, que es el propósito, ¿no? Pero que ya no queda tanto en el peritaje, sino en todos los entramados, la justicia, que incluso aquí habría que hablar de dos cosas, de corrupción e ignorancia de los fiscales, pero también de alguna forma de la corrupción y falta de experiencia y formación en términos de perspectiva de género de los jueces, ¿no? Entonces ahí nos enfrentamos a otra cosa. Y estas son dos cosas, ¿no? Pero lo que no se está viendo es una cosa de las que tú decías, Frida, es la reparación del daño, ¿no? Es decir, cómo podemos hacer una reparación del daño. Por ejemplo, uno de los peritajes últimos que hicimos Ixchel y yo aquí en Tlaxcala es una víctima de trata acusada de ser madrota, ¿no? Cuando la ley dice que no puedes acusar a una víctima de trata, aunque haya ejercido de madrota, en este caso no lo hizo, pero la ley explica y justifica que estas mujeres, al estar sometidas a un padrote y que juegan el rol como de cobrar o estar cuidando, no son sancionables en esos términos, ¿no? Y el Estado de Tlaxcala revictimizó, la metió en la cárcel 1 año, 2 meses, y lo digo porque no hay una reparación del daño como víctima de trata, que hay una sentencia que la coloca como víctima de trata, y además tendría que denunciarse al Estado por este proceso de meterlo a la cárcel. Entonces, no hay una reparación
del daño, ¿no? No hay no hay nada. O sea, esta mujer, ahora que salió de la cárcel, pues sus hijos dejaron de estudiar, ¿no? Están trabajando porque además ella con todos los consecuencias corporales no puede trabajar. Pues esto es como estas desgracias después del acceso a la justicia son impresionantes y no solo es este caso, es en general. Y para finalizar mi comentario, también nos tenemos que acercar al esquema de no repetición, que es diferente. O sea, lo que se tiene que dar es la reparación del daño, pero también la no repetición, ¿no? Y a lo mejor no con ella, sino de una forma estructural, como desde el Estado tú le dices a la sociedad que este proxeneta o este violador, lo que decías, que ya está declarado culpable. Es decir, la función del Estado no termina en encerrarlos, sino como estos que están encerrados, violadores, feminicidios y proxenetas, tienes que hacer un proceso para que no, al salir, vuelvan a hacerlo o no sofistiquen el oficio. Por ejemplo, los proxenetas que están en la cárcel históricamente han servido de ejemplo. Es decir, ese padrote falló porque la golpeó, ese padrote falló porque la mató y dejó muchas evidencias de que él la mató, ¿no? Entonces, tú no seas así, tú esconde las evidencias. Es decir, no hay un proceso de trabajo con estas masculinidades violentas, de estos hombres violentos, de estos hombres que son, o sea, que tienen la violencia como un eje articulador de su masculinidad para que trabajes con ellos, ¿no? Entonces, estos modelos apuntan a eso y que apuntarían a la no repetición, es decir, como estos hombres, porque, por ejemplo, lo que han descubierto dos investigadoras, Renata Islas, que es de la UAM, que acaba de tener un reconocimiento por su tesis con violadoras en reclusión, y otro trabajo que hizo Ixchel Iglesias, también con violadores en reclusión, descubren dos cosas. Renata descubre que hay una sexualidad voraz que explica la construcción de la masculinidad violadora, ¿no? Entonces su investigación apunta mucho a eso, a entender cómo se construye el violador. Y lo que descubre Ixchel, ya con violadores en reclusión, es como si no hay un proceso de deconstrucción de esta masculinidad violenta, lo que se genera es un incremento del principio de misoginia. Es decir, la violé y me acusó, para la próxima la violo y la mato. Entonces así ya no hay muerto el perro, se acabó la rabia, lo dicen así, ¿no? Entonces tenemos que estar viendo cómo podemos hacer estos procesos y justamente tendría que haber una reforma en términos estructurales de las fiscalías porque no hacen investigaciones que desvelen el fenómeno delictivo como lo estoy viendo y también no hay políticas reales de reinserción. Entonces, de esta deconstrucción masculina, y es una oportunidad única que tenemos a nivel estatal, ¿no? En términos, por ejemplo, en términos de investigación, yo, pues, para investigar los proxenetas vine a las comunidades de origen, estuve busque y busque, a veces se podía, a veces no, pero lo que tiene el poder del Estado es que los hombres están ahí, están recluidos y están esperando ser investigados, escuchados y crear estas propuestas a partir de la investigación, acción e intervención con estos, ¿no? Y creo que eso es todo. No sé si, si respondí a tus interrogantes, Flea. Sí, claro que sí, muchas gracias. Sí, no es como iniciar el diálogo nada más, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que discutir, que pensar, ¿no? Y que aportar desde, bueno, yo lo pienso desde como docente de antropología, ¿no? Y en temas que atraviesan muchas de las intereses e inquietudes del estudiantado, ¿no? Entonces, sí, sirve para también ir construyendo esta parte de pensarnos desde otro lugar metodológica y teóricamente, ¿no? Em, bueno, de las que estamos aquí en el Zoom, no sé, Gisela, Mari Carmen, si ustedes quisieran hacer una intervención, porque no, yo no veo más mensajes, pero ustedes, adelante, Sí, Mari sí, Carmen. yo pudiera hacer también una pequeña intervención. Me pareció una plática sumamente interesante y que nos invita a reflexionar muchísimo cómo estamos construyendo las masculinidades y feminidades. Y un poco mi pregunta va orientada hacia esta última parte que mencionabas cuando hablas de este proceso donde hay que seguir ese trabajo de estas masculinidades violentas para la no repetición. Mi pregunta va como orientada hacia cómo podemos hacer ese primer acercamiento, en el entendido de que vivimos justo en este sistema capitalista de género y que tenemos súper internalizadas estas violencias. De pronto como que pues no las vemos, no nos damos cuenta y entonces cómo hacen para, desde los grupos en los que han trabajado, para invitar a participar en este espacio, para empezar esta conversación, para empezar estas reflexiones? Y no solo cómo
cómo lo inician, pero también cuáles son las estrategias que ayudan a mantener o a darle continuidad a estas reflexiones. Porque al final, pues darnos cuenta de todas estas cosas que nos están cruzando en la vida, o sea, incluso de estos procesos, llamémosles de construcción, pues no son nada agradables, no son nada no nos generan ningún tipo de bienestar. Entonces, ¿cómo hacemos o cuáles son esas estrategias para fomentar estas reflexiones como a largo plazo y que es además un trabajo constante, que no se queda como en un día y fin, ya se acabó? Entonces, un poco cómo se inicia, pero cómo se le da continuidad también a estas reflexiones que nos interpelan todo el tiempo. Y eh, o sea, también como un poco, ¿qué consejo darías a alguien que está iniciando a investigar pues proyectos que están rodeados o están insertos en un contexto de múltiples violencias? ¿Y cómo podemos mantener un poco esa rigurosidad de la investigación que va aunada a la acción que mencionabas, pero que no deja de lado nuestra sensibilidad, nuestras emociones? O sea, cómo podemos encontrar un poco esas líneas entre los límites de la rigurosidad de una investigación en ciencias sociales, en academia, para la administración pública, y cómo nos cuidamos, cómo procuramos también que esas emociones crucen nuestra investigación. Gracias, Mari Karen. Pues hijo, serían otras dos conferencias. Voy a tratar de responder. Primero, otra vez son los recursos, ¿no? Es decir, cómo podemos establecer estos modelos de intervención. Sin recursos no se puede hacer mucho, ¿no? Yo creo que es eso. Y yo creo que tiene que ver también, yo apuntaría a la rendición de cuentas, ¿no? Es decir, sí hay, yo no hablo de políticas públicas, yo hablo de acciones de gobierno. Sí hay acciones de gobierno que apuntan hacia la eliminación de la violencia contra las mujeres. Que fracasen es otra cosa, ¿no? Pero ¿cómo hacer eficientes los recursos? Yo creo que tendremos que establecer un nuevo diálogo entre la academia. Yo hablo de la academia comprometida y el Estado, ¿no? Porque pasa un fenómeno que cuando hay recursos, y en términos de trata, por ejemplo, cuando hice recordar a Frida en el 2005, pues éramos muy poquitos los que teníamos como unas reflexiones en términos de trata y los contaba ¿no? con los dedos de una mano, pero por ahí del 2010 al 2015, como hubo muchos recursos, entonces los expertos salían de las piedras, ¿no? Entonces sí empezaron a haber muchos. Pero ahora que ya no hay recursos, otra vez quedamos en el desierto, ¿no? Entonces, eso es una cosa. ¿Y cómo poder hacer esto? Yo creo que cuando entendamos las lógicas de la administración pública y de las acciones de gobierno, podemos hacer mucha incidencia y cuestionar fuertemente las acciones de gobierno, insisto. Por ejemplo, para hacer cualquier programa, ¿no? Los programas de igualdad o los programas para atender, sancionar la violencia de género, todos esos siempre tienen un requisito que es realizar foros, ¿no? Y eso lo vimos tanto con AMLO como con Claudia, ¿no? Que se hicieron foros, entonces uno llega muy emocionado a proponer cosas para que se transformen las realidades, ¿no? Y estos son procesos de simulación. Entonces es cuestionar esos procesos de simulación. No hay foros que realmente tomen en cuenta el sentir de la gente, ¿no? Esa es una de las primeras cosas. Entonces, ¿cómo pasamos del foro a mesas de trabajo que puedan construir modelos o programas y luego modelos para atender estos fenómenos, ¿no? Y luego el problema de los recursos. Por ejemplo, en términos de trata de personas, ¿no? Una de las cosas que sí hay programa, pero no hay recursos para operar ese programa. Entonces, sin recursos, pues eso obviamente se queda otra vez pues nada más en el papel, ¿no? Entonces, cuando uno entiende cómo se generan estos procesos, por ejemplo, yo cuando inició el gobierno de Claudia nos convocaron en unos grupos a los que conformamos el Sistema Nacional de Investigadores, nos pusieron por temas, entonces todos emocionados, ¿no? Ah, bueno, entonces pasamos del foro, ahora sí como algo más especializado, nos dividieron por temas y a mí me tocó como en temas de género, ¿no? Entonces yo así bien emocionado y construí una figura que podría resolver dos cosas, ¿no? El problema de los recursos y el problema de la falta de investigaciones. Entonces, lo que yo dije es que, bueno, hay un sistema nacional de investigadores y que estamos obligados a dar
productos al Estado, que nos da estos, no son becas, estos, apoyos, ahí se me fue la palabra, pero bueno, lo que dan del ESNI, ¿no? Pero además hay dentro del mismo CONACYT, ahora CECITI, hay un recurso que se da para años sabáticos. Este recurso, pues, es también un estímulo, ¿no? Son estímulos, entonces se da un estímulo muy bueno. Entonces yo hacía la propuesta de decir, bueno, así como hicieron los PRONACES y los PRONAIS, como estos proyectos que hizo AMLO, ¿por qué no hacemos unos específicos sobre violencia contra las mujeres haciendo un plan nacional de diagnóstico de la violencia, ¿no? En estos términos, violencia, feminicida, violación y proxenetismo. Y entonces detectemos a los del Sistema Nacional de Investigadores los que sean más aptos para meterse al proyecto y entonces por un decreto, no sé si presidencial, decir por cada estado va a haber 5 o 10 investigadores y que las universidades están obligadas a darle su sabático para poder hacer la investigación, ¿no? Entonces tendríamos 2 años de investigación en todo el país con los recursos del Estado, ¿no? Sí se siguen dando los recursos de los sabáticos, pero no con este enfoque. Entonces, es decir, ¿cómo haces una reestructura, una reingeniería de estos recursos que ya están etiquetados? ¿No? No necesitas pedirle más al Congreso para que haga esas investigaciones, sino con lo que ya está, ¿no? Entonces es cuando digo que hacen falta estrategias en política pública, ¿no? Para decir, ¿qué de estos recursos podemos redireccionarlos para hacer estas investigaciones? Y entonces eso resolvería, ¿no? Entonces los recursos los resolvería, investigar y decir como cuáles son las personas que estarían comprometidas ética y científicamente para detectar las violencias. Entonces ya no sería Oscar contra el mundo, ¿no? Serían varios investigadores, investigadoras haciendo política pública, ¿no? Entonces así podríamos yo siempre digo que las cosas son fáciles cuando entendemos la lógica, decir, ah, pues esto se puede cambiar fácilmente. En términos de trata, por ejemplo, en Tlaxcala, que ya no digo más cosas porque hasta que se termine este gobierno, con lo que dice la gobernadora, que gracias a Dios la trata ya no existe, que es parte de la historia, pues con ese pensamiento, pues obviamente no va a haber política pública que contradiga estas afirmaciones de la gobernadora, ¿no? Entonces, en ese caso, podemos decir, en términos de política de investigación y acción, junto con el Fray Julián Garcés, creamos el Programa Estatal contra la Trata, que es uno de los únicos programas en el mundo que apuntan a combatir la producción de proxenetas en el Estado. Entonces, si se hubiera implementado, obviamente podríamos decir, no quiero decir que al menos se hubiera detenido la producción de padrotes y se hubiera empezado a disminuir, ¿no? Pero entonces cuando tú dices, ¿y por qué no se hace? ¿Por qué no es viable? Entonces entramos a otra complejidad que tiene que ver con los procesos de simulación y cuando descubres que los procesos de simulación están conectados con la corrupción o con las ganancias que tienen determinados actores políticos, empresariales, sobre la explotación de mujeres, ¿no? Entonces tendrías que apuntar a otra cosa, ¿no? Es decir, sí, ya, al menos en el caso de Tlaxcala, sí hay investigaciones que dan todas las líneas para decir qué se tiene que hacer en términos de prevención, atención, para ver la erradicación, pero entonces habría que hacer, por eso digo que la rendición de cuentas, ¿no? Es decir, sí, creo que la academia debe politizarse más, ¿no? Es decir, sí tenemos que hacer reclamos insistentes a los que están en política, desde los legisladores hasta las secretarías, de diferentes secretarías, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Pero sí tendremos que politizarnos más y tener los conocimientos técnico-jurídicos de lo que se podría hacer, ¿no? Y que eso también se tiene que llevar a la formación, porque por ejemplo, una de las cosas que yo con los estudiantes que tenemos muy poco, al menos en términos de antropología, es, pues, ¿cuánto cobrarías por hacer un modelo así? ¿No? Y que no pase como, ah, yo lo hago por amor al arte, ¿no? Creo que la antropología, al menos en México, no se hace por el amor al arte, ¿no? Tenemos una necesidad pues, de sobrevivir, pero también yo digo de vivir bien y de vivir de lo que hacemos, de la investigación y de la acción. No sé si contesté lo que me preguntaste. Sí, muchas gracias. Y bueno, ya por último, para ir cerrando, Gisela va a leer lo que hemos encontrado en redes de preguntas. Pues primero, muchas gracias, Oscar, por tu participación. Bueno, yo también tenía una pregunta, pero bueno, la dejo ahí solamente si da tiempo.
acerca precisamente de la cuestión ética, porque siento que es una temática muy difícil, muy delicada. Entonces quisiera saber si nos puedes compartir un poco de cómo fue esta construcción de tu investigación, de los cuidados que tuviste con las personas con las que colaboraste. Pero bueno, eso lo dejo ahí como para el final y leo algunos comentarios. Mónica dice, excelente tema, nos deja mucho que pensar desde las ciencias sociales. Martín dice, gracias por la exposición académica y personal. Ro dice, muchas gracias por compartir tanto. Y Martín deja unas preguntas que me parece que están enmarcadas en el trabajo que hiciste en Tlaxcala. ¿Qué barreras hubo? ¿Todos los participantes siguieron? Este aprendizaje podría ser un arma de doble filo al dar ciertas pautas de conducta a imitar. Y tenemos otra pregunta de Isela. Gracias por compartir sus saberes y aún más sus vivencias. Me deja reflexionando qué podemos hacer desde las aulas con nuestros adolescentes, un poco como con esta reflexión. Y Monis pone excelente exposición y solamente reviso en la otra transmisión porque estuvimos en varias páginas, entonces déjame revisar si en la otra no hay. Ajá, Valeria nos pone, nuestras investigaciones, trabajos, atraviesan y habitan nuestras propias historias y cuerpos, y por lo tanto te interpelan y transforman. La página de Igualdad de Género de la UNAM nos pone muchas gracias por este espacio. Y Adris creo que nos pregunta una frase que es, el experto no ve su, creo que era lo de como esa parte de la oscuridad del etnógrafo, ¿no? Ajá, creo que es eso. Y nada más, es lo que tenemos en redes. Pues muchas gracias. En términos, pues la ética se va construyendo en ese sentido. O sea, un poco lo que describí es como esta parte de la responsabilidad ética personal de trabajar las violencias, ¿no? Y pues como agradecer a la vida lo que sea de no haber sucumbido, ¿no? En la parte de haber bueno, ahí en el artículo describo dos hechos que pudieron haberme llevado al otro mundo, si es que hay otro mundo, o al menos al hoyo, pues. Y en términos éticos, yo creo que una de las cosas que tenemos que ver, sobre todo en la antropología y en los temas de criminalidad, es qué herramientas les estamos dando a los estudiantes, ¿no? Creo que se tiene que empezar de formando formadores, ¿no? Es decir, si tendremos que hacer un análisis muy crítico si como docentes tenemos esas capacidades de acompañarlos en este proceso y si no tenemos esas capacidades, cómo hacemos las herramientas para tenerlas, porque si es un trabajo especializado, ¿no? En términos de este acercamiento con estas partes de la criminalidad y hablo en términos de estas seducciones del poder que puede ser el narcotráfico y la trata de personas, ¿no? No soy el primero que hace investigaciones con proxenetas, pero al menos de tres casos que conozco terminaron convirtiéndose en padrotes, ¿no? Entonces, es decir, si dices, bueno, pues si la antropología no me da y descubro un negocio, que sí es un negocio para ellos en donde pues pueden llegar a ganar hasta 200, 300 mil pesos mensuales, pues ni le piensas, ¿no? Ni vendiendo barbacoa ganas tanto. Entonces, esta seducción del poder tiene que ver con esa parte de la construcción ética, ¿no? De cómo podemos hacer personas críticas y conscientes de las realidades que quieren transformar. Y bueno, las preguntas, las barreras, sí hubo en términos del modelo, porque yo decía, pues con esto, el gobierno puede decir, pues de aquí y me agarro y implemento el modelo a más personas, ¿no? Incluso trabajamos en dos anexos, alcohólicos anónimos. Yo decía, pues trabajando solo con los puros anexos en el estado de Tlaxcala, que yo creo que debe haber al menos 60, hubiéramos hecho unas transformaciones importantes, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo haces un proceso de compartir el modelo de formador de formadores para que se puedan ejecutar estos modelos, ¿no? Pero no se dio, no se hubo continuidad en este modelo, a pesar de que fuimos felicitados y reconocidos y todo, pero si no hay la responsabilidad política, yo hablo de responsabilidad, no de voluntad. Yo creo que en esto sí tendremos que ser rendición de cuentas y que el gobierno nos explique por qué ya no hubo continuidad en este modelo que demostró ser efectivo, ¿no? Y finalmente, el arma de doble filo supongo que se refiere a
la investigación en sí, la que yo hago con proxeneta, sobre todo en la primera tesis de maestría, puede ser un manual, sí. Es decir, sí describo puntualmente cómo los proxenetas construyeron un lenguaje y una filosofía del oficio de padrote, que si no tienes la reflexión teórica, pues puedes decir, ah, pues ya entendí, ¿no? Y eso pasa en todos, incluso en los modelos de violencia masculina que hay en el país, ¿no? Si no hay por eso la construcción de este modelo responde a qué es lo que ha fracasado en otros modelos, ¿no? Hubo una revisión de los modelos en América Latina y en la mayoría de los modelos hay un fracaso porque hay una visión ortodoxa de lo que se tiene que hacer. Y entonces yo creo que un modelo tiene que ser flexible, adaptándose a las realidades de cada contexto, rural, urbano, en reclusión, ¿no? Si es preventivo, si es de atención, ¿no? Entonces, eso tiene que ser una reflexión y creo que sí se pueden hacer y se pueden lograr cambios si hacemos esta flexibilidad de los modelos, ¿no? Entonces, creo que me perdí, pero para cerrar lo del arma de doble filo, este, eso ya no lo conté, pero uno de los proyectos, bueno, de las acciones que hacemos en términos de trata es hacer prevención, ¿no? Con un sociodrama que tiene que ver con describir cómo lo hace un padrote como recluta, traslada y prostituye mujeres con una mediación pedagógica, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones en términos psicológicos, históricos, económicos y de dignidad de las mujeres bueno, cómo atenta este modelo de masculinidad contra la dignidad de las mujeres y que impide tener bienestar, ¿no? En los hombres, ¿no? Entonces, ahí hay otras cosas que podemos ir construyendo y que solo hace falta que hagamos rendición de cuentas con nuestras autoridades. Y bueno, creo que le dejo ahí, no sé si quedó algo pendiente o ya estamos. Pues muchas cosas, pero bueno, ya podemos cerrar aquí. En nombre del Centro de Estudios Antropológicos, te agradecemos mucho, Oscar, tu presencia, tu plática. Creo que, bueno, ahí queda grabada la transmisión para quien quiera escucharla más adelante, pero me parece que tuvimos una muy buena sesión, unas muy buenas horas de plática que nos dejan reflexionando en muchos temas. Y pues nada, solo agradecer tu presencia, tu tiempo y pues ojalá podamos hacer una segunda parte con todos estos temas que quedaron pendientes y que ya sea presencial, porque coincido contigo en que definitivamente estas temáticas son necesarias tenerlas en interacción y poder ver gestos, caras, cuerpos que se sorprenden o que reaccionan frente a lo que nos narras, ¿no? Y bueno, pues eso de nuestra parte sería todo. Muchas Y nada más gracias. una última que se me olvidó, Ujú, saludar a la unidad de género de la UAMI, que justo este modelo se hizo una síntesis de 3 sesiones, en la mm. UAMI y fue con resultados impresionantes porque sí hubo un trabajo que con los académicos y con trabajadores de la UAMI se pudo hacer esto. Es decir, sí ya pudimos trasladar este modelo y flexibilizarlo a otros contextos y está a la mano cuando quieran revisarlo, está el informe y todo y si quieren una mediación pedagógica, pues también. Esto es como el sentido de que no todo lo podemos hacer, sino que vamos a ir compartiendo estos modelos de aprendizaje con quien quiera asumirlos. Gracias. Pues ya te invitaremos entonces para futuros proyectos y presentaciones. Va. Pues muchas gracias. Que Al tengan. contrario, muchas gracias y a quienes nos estuvieron escuchando en la transmisión también agradecemos su presencia y comentarios. Os dejo un abrazo. Hasta Amor por ti, luego. por like. Bye. Muchas gracias, Oscar. Record